Harry Potter y el alma perdida 6180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. Harry se mantuvo ocupado en el departamento de misterios, apresurándose en sus tareas allí de la misma forma que Hermione lo había hecho en la oficina del director, y por la mayoría de esas mismas razones. No quería que lo atraparan con las manos en la masa. Fue a la habitación que se ocupa del tiempo y robó todos los giratiempos que tenían allí, así como todas las alas de hadas recolectadas y el polvo usado para fabricarlos de uso especial, reemplazos o para hacer reparaciones. Dumbledore tenía las manos metidas en esto, y Harry no quería lidiar con un director viajero en el tiempo. Con uno de ellos ya era bastante malo. Pensándolo bien, si prestaba alguno de estos a los estudiantes, era seguro que Dumbledore tenía el suyo. Pero eso no importaba. Negarle a un enemigo cualquier recurso, aunque solo fuera negarle la capacidad de expandir sus operaciones, quizás repartiendo más de estos a sus seguidores, siempre era buena idea. Harry aún desconocía que el giratiempo personal de Dumbledore y su repuesto serían destruidos ese mismo día por Hermione. Pero eso dejó muy claro por qué vaciar el stock del departamento de misterios había sido una buena idea. Siempre niega el reabastecimiento a tu enemigo cuando puedas, incluso si no sabes si podrás eliminar sus suministros o cuándo. Porque a veces tienes suerte, o tu enemigo tiene mala suerte, y se queda sin ellos y empieza a perder opciones. Así que es una buena política. Las protecciones de este lugar eran tan malas que a Harry le tomaría días desactivarlas todas, días que no tenía. Así que no podía causar ningún tipo de alteración o daño a gran escala, al menos sin una preparación considerable. Así que tal vez si planeaba una emboscada aquí abajo podría hacerlo, pero para esta operación eso era estrictamente inaceptable. Quería entrar y salir rápido, sin demorarse, y como no quería quedarse atrapado saliendo de un bloqueo automático, eso significaba no quemar el lugar detrás de él. Sin embargo, podría rescatar a todos sus prisioneros, dejándolos ir y señalándoles una red Flu internacional de la que escapar. El ministerio era el edificio gubernamental de la Inglaterra mágica, y dicha red Flu existía por razones políticas. Transportaba embajadores y demás. Se colocarían bajo una fuerte seguridad al otro lado, para contener a los peligrosos, mientras que el resto probablemente sería usado como munición política contra el Reino Unido mágico, como diciendo: miren las cosas desagradables que han estado haciendo. Miren. Tenemos testigos. Ahora, ¿no quieren hacernos favores para que guardemos silencio? Las pesadillas políticas para la base de poder de Dumbledore siempre fueron una buena idea. Aunque solo le costara capital político, fue una excelente decisión en la dirección correcta, ya que le dio menos peso para discutir más adelante sobre otros asuntos que podrían ser importantes para él. Cosas como, por ejemplo, extraditar a Harry una vez que hubiera huido a otro país. El chico no podía creer que Dumbledore no intentaría recuperarlo por todos los medios a su disposición, desde declararlo un activo nacional estratégico hasta un criminal buscado, o ambas cosas a la vez, ¿quién sabe? Quedarse en el regazo de esa bestia también equivalía al suicidio, por lo que se vería obligado a intentar escapar a otro país tarde o temprano. Naturalmente, él prefirió hacerlo antes. Salvar prisioneros cuesta mucho tiempo, y este lugar estaba protegido contra el uso de giratiempos, así que no sería buena idea tener múltiples copias de sí mismo por ahí, incluso si hubiera salido del lugar para crearlas. Así que Harry tuvo que irse antes de poder hacer más diabluras en ese departamento que robar unos libros grandes y cierta profecía. Usó una lechuza del ministerio para enviar la cosa al profeta diario, y otra de esas lechuzas del ministerio para publicar un anuncio en ese periódico para el servicio de proxenetismo mágico de Snape, con precios de multijugos y una lista completa de cabellos disponibles, solo para ver si eso no podía causarle algún problema al imbécil de pelo grasiento. Es extraño, pero en ese momento cuando acababa de enviar la lechuza a anunciar los productos de Snape, Harry se sintió como el verdadero hijo de un merodeador por primera vez en su joven vida. Porque esa fue una broma. Una broma digna de su padre y sus amigos. Había pasado suficiente tiempo como para que las oficinas y demás estuvieran abiertas. Una de las últimas cosas que Hermione del futuro le había dicho antes de que abandonara el santuario donde conversaban los yo del futuro fue que había vertido veneno de Malaclau en el té de Dumbledore, y que éste lo había bebido alrededor de las 3:30. Entonces, ese fue el momento en el que Harry iba a impulsar varias medidas legales que ya había puesto en marcha antes, incluida su emancipación.
Dumbledore había usado sus diversas posiciones de autoridad para prohibirle rotundamente a Harry convertirse en un menor emancipado. La única manera de revocarlo era una votación del pleno del Wizengamot, así que Harry decidió solicitarla. Aún así, tenía 5 horas entre las 10, cuando el ministerio realmente se puso manos a la obra, y las 3, cuando intentaría convocar una votación, contando con un retraso de al menos media hora antes de que se pusiera en marcha. Fue a la oficina que enviaba las convocatorias a los miembros del Wizengamot para que enviaran la convocatoria, y consiguió una para que Dumbledore la entregara él mismo, digamos más o menos por la tarde, mucho después de que se hubiera celebrado la votación. Luego fuimos al banco. Harry observó con una sonrisa satisfecha cómo todo el oro que controlaba era retirado de Gringos. Los duendes en general, y uno en particular, se habían aprovechado de su capacidad para limitar el acceso al oro durante la guerra. Los ejércitos pueden marchar con el estómago lleno, pensó Harry, pero las guerras se ganaban y se perdían con el oro. Más oro significaba más medicinas, más comida, más armas. Menos significaba muerte. Al fin y al cabo, ganar una guerra te quita casi todo lo que tienes, mientras que perderte lo quita todo. Esto no fue más que la primera salva de una andanada, donde Harry pretendía trasladar todas las propiedades de su familia fuera del país. Incluso había dispositivos, caros, sin duda, pero al fin y al cabo, que permitían trasladar casas, granjas y otras propiedades intactas de un lugar a otro. Tenía la intención de usarlos. Después de todo, ¿por qué irte y dejar atrás todas tus pertenencias? Eso te convertía en un refugiado y presa fácil de personajes poderosos como Dumbledore, el ministerio o cualquier otra persona. Harry dedicó varias horas a establecer su red de refugios, por si se veía obligado a regresar a este país o tenía que operar allí. Al fin y al cabo, era útil dejar algunas opciones abiertas. En su mayor parte utilizó medios mugles, junto con grandes cantidades de dinero conjurado, para comprar almacenes o propiedades abandonadas y luego ponerlas todas bajo el control de Fidelius. Para el caso, regresó a la tienda de Safari y consiguió un segundo conjunto completo de equipo, luego otros 2 conjuntos para cada niña, los empacó todos en sus propios baúles mágicamente expandidos, rellenó cada uno con otros suministros útiles como ingredientes de pociones bien conservados, luego puso cada baúl de emergencia en un relicario en un collar de ese tipo para él y para cada niña. Harry entonces les puso a cada uno a Fidelius, y una funda de muñeca para una varita de repuesto, también debajo de Fidelius. Conseguir una varita usada como repuesto no solía ser un problema. Obtener una buena, en cambio, era más difícil y llevaba más tiempo. Por suerte, ya tenía la varita de Voldemort, recuperada de Pettigrew, para ese fin. Y, mientras lo pensaba, Harry usó la varita de Voldemort para eliminar todos los encantamientos de rastreo de menores, tanto del ministerio como de Dumbledore, de su varita de acebo y pluma de Fénix. Pero en lugar de cancelar por completo esos hechizos de detección y limitación de su varita original, los trasladó a un lápiz mugle que había encontrado en algún lugar. Dumbledore quería saber dónde estaba y qué hacía en todo momento. Bien. Podía rastrear el lápiz. Harry podía dejarlo atrás cuando quisiera hacer algo disimulado, como ahora. Pero, justo en ese momento, Harry tenía una votación del Wizengamot para asistir. Y la oficina del director se incendió. Dumbledore se tambaleó ante la pérdida. Los retratos de los directores anteriores. Toda la sabiduría y experiencia de siglos, desaparecida. Ya no estarían algunos de los líderes más brillantes y capaces de los últimos siglos disponibles para ayudarlo, aconsejándolo en cada asunto. Aquello fue trágico de una manera que la muerte de todos los estudiantes bajo su cuidado no lo sería. Los libros no eran una pérdida. Cada Navidad o cumpleaños, cada vez que alguien le hacía regalos, siempre parecían pensar que necesitaba libros. Los que estaban expuestos en su oficina eran esos libros. A menudo le servía tenerlos ahí. Una vez cuando quienes los daban los veían expuestos, presumiblemente donde los usaba, y otra cuando los prestaba, haciendo creer a quienes los recibían que estaban obteniendo cierta confianza con sus tesoros, cuando en realidad solía tener varios ejemplares, y esos no eran sus verdaderos libros preciados. No, la biblioteca de su oficina había sido solo para exhibir, sin importar la rareza o el valor de esos tomos. Habría sido mucho mejor guardarlos en una biblioteca privada que nadie viera. La pérdida de los tomos expuestos no fue una gran pérdida. Sin embargo, el conocimiento de aquellos directores y directoras anteriores era profundamente perceptible e irreemplazable. A menudo, su sabiduría nunca había sido plasmada en ningún tomo. Y, de ser así, no sería lo mismo.
No, su gabinete, su círculo de asesores y verdaderamente los únicos en quienes aún tenía algún grado de confianza, debido principalmente a sus juramentos de servir fielmente a los intereses del director de la escuela, es decir, él mismo, habían desaparecido. Snape podría haber recibido su propio Horcrux y haber sido arrojado al corazón ardiente de una montaña volcánica, o McGonagall podría haber sido sacrificada por tribus aztecas en la mesa principal del gran comedor a la hora del almuerzo, ante todo el colegio lleno de testigos, y no le habría costado tanto dolor. Ni de lejos. De hecho, si hubiera podido recuperar aunque fuera uno solo de esos retratos, Albus habría organizado con mucho gusto ambos accidentes él mismo. El sombrero seleccionador no era una pérdida. Los hechizos para realizar la selección eran bastante simples y podía crear una falsificación fácilmente. Nadie se daría cuenta. El invaluable artefacto había sido dotado de otros poderes, era cierto, y había sido un recurso maravilloso en su época, instruyéndolo sobre el control de las protecciones y poderes que le correspondían como director, antes de que se le cerrara el paso. Podría programar un reemplazo simplificado con canciones que el original usó durante los últimos 100 años, y nadie más que él sabría que las estaba reciclando, ya que nadie más había estado en la escuela tanto tiempo. Podría otorgarle a este sombrero sustituto una personalidad más dócil a sus caprichos y dispuesta a compartir con él todos los datos que descubrió mientras estaba sobre las cabezas de los estudiantes, algo que el original se había negado a hacer durante mucho tiempo. Así que eso, al menos, sería una mejora significativa. Pero un recurso que no se acerca al valor de otras grandes mentes con las que solía intercambiar ideas. Innumerables Slytherins habían ayudado a perfeccionar sus planes. Los Ravenclaws habían aportado su sabiduría e inteligencia. Los Gryffindors habían sido los abogados del diablo para indicarle cómo podrían haberse opuesto a sus caprichos y así anticipar cualquier resistencia antes de que ocurriera, mientras que los Hufflepuffs le habían enseñado cómo adaptar sus planes para parecer más amigables y agradar a los demás. No, no había sustituto para esas grandes mentes que lo ayudaban voluntariamente, incapaces de actuar en su contra debido a sus juramentos. Simplemente no había nada que lo reemplazara. Todos los directores de Hufflepuff o Gryffindor habían sido sus profesores de teatro, enseñándole a actuar de forma tan contraria a sus inclinaciones naturales que lo tomaran por un abuelo bondadoso y líder de la luz. Las pociones solo lograron su objetivo, y principalmente atenuar los aspectos negativos de su carácter. Sus propios impulsos naturales contradecían tanto sus consejos que había necesitado apoyo constante, y sin esos retratos que le enseñaran a perfeccionar su actuación y a corregir los errores que se le presentaban, podría perder su filo y dejar de ser tan convincente. Tal entrenamiento requería un profundo conocimiento del problema, su propia maldad, así como una personalidad completamente opuesta a la de quien le ayudaba a ocultarlo, algo que no encontraría en ningún otro lugar. Los antiguos directores de Hogwarts habían estado en una posición casi excepcional para proporcionarle ambas cosas. Si bien controlaba nominalmente el resto de las pinturas del castillo, este no era tan profundo. Él simplemente no podía confiar lo suficiente en ningún otro cuadro como para colgarlo en su oficina, aprendiendo cada uno de sus secretos y otorgándole ese tipo de consejos. Dumbledore no siempre había sido tan monstruoso como lo es hoy. En su juventud, no pudo permitírselo, pues aún no estaba libre de sospechas y ostentaba tanta autoridad como para estar por encima de la ley. Sin embargo, en los años transcurridos, se había dejado llevar tanto por sus propios deseos que ni siquiera recordaba los métodos que había usado en su juventud, ni los límites a los que se había sometido, viéndose obligado a ocultar su ansia de poder tras sus méritos públicamente exhibidos. Sin embargo, durante tanto tiempo había podido confiar en los excelentes consejos de antiguos directores que se había vuelto dependiente de ellos. Era su muleta, y ahora avanzar sin ellos parecía un obstáculo insuperable. Sabía que podía y que lo haría, pero le llevaría un tiempo y un trabajo preciosos. Un esfuerzo que preferiría dedicar a recopilar información y controlar el mundo ahora tendría que redirigirse a redescubrir sus viejos hábitos para proteger su comportamiento por sí solo, sin esa excelente guía y consejo. Mientras lamentaba esta pérdida, lamentando la ventaja que le había costado, Albus pasó al tema de Trelawney, el verdadero objetivo de esta incursión. Tras tomar unas gafas encantadas y cuidadosamente rastreadas de un nuevo montón de pequeños huesos quemados, el director tuvo tiempo de lamentar esta pérdida. Según sus cálculos, los chuparitos habían irrumpido en su oficina, asesinado a Trelawney y transformado su cuerpo en el de un pollito como insulto.
Dumbledore no era consciente de lo mala que era su suerte, de que sus elfos domésticos habían decidido servirle un pollo asado entero esa noche, o de que inexplicablemente lo habían entregado antes, justo en el momento en que Hermione salía de su oficina. De hecho, y por una extraña y desafortunada coincidencia, la comida había caído debajo de la pila de ropa de Trelawney cuando la señorita Granger, que estaba escapando, la había arrojado junto con sus gafas a un lado para evadir los hechizos de rastreo que tenía sobre ella. Una coincidencia así requería una suerte espectacularmente mala, pero el director aún no era consciente de ese problema y estaba demasiado absorto en las dificultades que esto creaba como para considerarlo. Verdaderamente su vidente era irreemplazable. Había muy pocos oráculos dotados en el mundo, y aunque no podían predecir su propio futuro, poseían una visión extraordinaria del estado de las demás miembros de su limitada hermandad. Durante años habían urdido planes para arrebatarle a Trelawney. De hecho, era habitual en sus entrevistas que él le preguntara a Trelawney cómo frustrar los planes de sus hermanas oráculos para salvarla. Le divertía muchísimo usar los poderes de Trelawney contra sí misma para mantenerla servil a él. Pero de todas formas, ahora estaba perdida, y todas las demás figuras notables en el mundo de la adivinación lo estarían evitando como una plaga de forúnculos supurantes, y había muchos que, en realidad, preferirían los forúnculos. Así que no. Estaban en guardia contra él, habían estado en guardia contra él, y seguirían así. Si bien había logrado limitar su influencia y manchar el nombre de la adivinación hasta que nadie con autoridad escuchara a esas viejas brujas, Dumbledore no volvería a tener un oráculo al que llamar suyo. Todos lo odiaban demasiado como para que eso sucediera. En un intento de controlar los daños, Dumbledore salió a trompicones hasta que llegó a la cabaña de Hagrid, que le pareció un lugar extraño para esconder sus dispositivos robados, que tenían múltiples encantamientos de seguridad para evitar robos, incluidos encantamientos anti-encogimiento y anti-transfiguración para evitar un escape fácil con dedos ligeros, hasta que dio la vuelta y vio la jaula de los escarbatos, un corral lleno de bestias que, incluso entonces, estaban peleando por los restos rotos y andrajosos del último de sus dispositivos sensibles. Albus quedó profundamente impactado por este toque final, tan trágico como trivial. Había confiado en esos dispositivos plateados para monitorear todo lo que requería seguimiento fuera de los pasillos de Hogwarts y que no merecía las predicciones de Trelawney. Eran su protección contra todo tipo de impredecibles acontecimientos. Un oráculo no puede supervisarlo todo, y había figuras destacadas de la política que ya no tenían hijos en edad escolar, por lo que era mucho menos probable que se hablara abiertamente de ellas en sus bien vigilados pasillos. Sus instrumentos de plata habían llenado el vacío entre lo que había aprendido en Hogwarts y aquello en lo que valía la pena gastar los poderes de un oráculo. Algunos, como los encantamientos de vigilancia de Harry, serían triviales de reemplazar, ya que el chico ya asistía a Hogwarts. Sin embargo, crear nuevos vínculos mágicos con otras figuras importantes iría de moderadamente difícil a completamente imposible, ya que necesitaba tener acceso ilimitado a la persona a vigilar durante un momento para tomar muestras de sangre y lanzar los hechizos necesarios. Eso era difícilmente algo que se le pudiera hacer a un ministro de magia en funciones. Bueno, en el caso de Fudge sí podía, ya que el imbécil jamás sospecharía nada después de una modificación de memoria o un obliviate. El fanfarrón nunca lo había hecho antes. El jefe de aplicación de la ley mágica, en cambio, así como varios aurores, se encontraban en el rango más difícil. Sin embargo, a Voldemort le era imposible colocarle nuevos encantamientos rastreadores. Eso, sumado a su incapacidad para rastrear a los Flamel y comprobar si realmente habían muerto, aún no lo habían hecho, y sospechaba firmemente que se apresuraban a fabricar otra piedra para reemplazar la que les había robado y afirmado haber destruido, era aún más preocupante. Tener figuras clave como esa fuera de su vista benigna y omnisciente podría acarrear todo tipo de complicaciones. Sin embargo, incluso para los monitores sencillos, construir nuevos instrumentos de plata y luego conectarlos a los objetivos adecuados llevaría meses. Meses. Y mientras tanto se perdería información valiosa. Otros. Llevaba décadas visitando a figuras notables de todo el mundo, y en algunos casos nunca había encontrado la oportunidad de vigilarlas de esta manera. Ahora que la mayor parte de sus instrumentos había sido destruida, llevándose consigo sus conexiones vitales, había retrocedido casi 100 años. Aún así, él mismo era una figura mucho más destacada que en aquel entonces.
podía, y lo hacía, conseguir que un agente presentara alguna legislación controvertida, y luego usar su posición como jefe de la Confederación Internacional de Magos para hacer política, reuniéndose en privado con otras figuras importantes para influir en sus votos y aprovechar esa oportunidad para volver a tenerlos bajo su atenta mirada. Después de todo, había tenido que hacer lo mismo periódicamente para atraer a nuevas figuras a su seno cuando ingresaban al ámbito de la política. Aún así, su red tenía agujeros y eso le irritaba terriblemente, pues aunque la mayoría se podían arreglar, algunos no. Y mientras hacía reparaciones, aprendía menos de lo que realmente quería. Quizás lo más aterrador de las terribles pérdidas que el director había estado sufriendo últimamente era que podía absorberlas todas sin perder el más mínimo control en el mundo mágico. Estaba tan metido en tantos asuntos que ni siquiera estas catástrofes podían hacerle cambiar de opinión. Solo necesitaría un poco de tiempo y estaría tan en la cima como antes, salvo por la pérdida de Trelawney. Todo lo demás pronto sería reemplazado por fuentes iguales o incluso mejores. Y una docena de naipes del tamaño de un hombre, con brazos, piernas y caras humanas, saltaron del suelo sobre los que se habían moldeado perfectamente para sostener lanzas muy reales y de aspecto mortal apuntando hacia su prisionero. Hola, señor Black, dijo Luna, sonriendo suavemente de espaldas a él. Algo en esto me parece muy raro, respondió Sirius Black, hablando desde los barrotes de una jaula donde colgaba un cartel que decía claramente no es una trampa. Pero el olor a pollo frito había atraído a su perro desde Oxmead. Luna había llevado consigo un cubo extra esa mañana y jugó al solitario hasta que ganó un juego, luego apostó un galeón en un lanzamiento de moneda para asegurarse de que la mala suerte hubiera desaparecido antes de poner sus planes en marcha. Pero un almuerzo de picnic abandonado sobre una mesa, todo esparcido, dentro de una jaula desilusionada, tan encantada que sin importar en qué dirección te acercaras, la entrada siempre estaría frente a ti, y un fugitivo hambriento de la zona que había estado viviendo de ratas. Sin embargo, el letrero de claramente no es una trampa en la jaula, al revelarse, fue un poco exagerado. Eso sí que fue una broma de mal gusto. Luna se giró, sentada en una silla de oficina de cuero mugle que había permanecido tan invisible como hasta hacía un momento, acariciando distraídamente a Gus, el Kniazel de Harry, a quien había hechizado para la ocasión. Entonces, señor Black, Sirius sintió que sus ojos se fijaban en el Kniazel, consciente de la extraña aversión de esos gatos por la gente desagradable. Que estuviera sentado en su regazo, dejándose acariciar, decía mucho de su captora. Claro, también estaba el inquietante hecho de que ese gato le sonreía. Las caras de gato no podrían hacer esa expresión, ¿verdad? Uno de los barajadores acercó demasiado su afilada lanza y el fugitivo levantó las manos en un gesto apaciguador. ¿Puedo explicarlo? Luna se levantó de su asiento y, sin soltar al gato, se acercó a él. Por fin llegas ante nosotros, su negrura. Sabía que el hechizo de tentación del pollo frito atraería a un fugitivo hambriento. De verdad que soy inocente. Me tendieron una trampa. Luna hizo pucheros. ¡Ay, puf! Sigues interrumpiendo mi monólogo malvado, TM. ¿Cómo voy a superar esto si sigues haciendo que olvide mis líneas? ¿Dónde estaba? La pequeña rubia sacó un fajo de papeles de su bolsillo y comenzó a consultarlos. ¿Habías planeado esto? Preguntó Sirius, asombrado y, a su pesar, un poco impresionado. Tanto por la confianza que ella tenía en atraparlo como por, bueno, le trajo viejos recuerdos. Era algo que hacían los merodeadores en los viejos tiempos. Ajá, Luna asintió con la cabeza tiernamente, ahora haciendo malabarismos con los papeles para no dejar caer el gato de Harry. Con un movimiento suave, sacó la cámara de Colin y tomó una fotografía de Sirius colgado en el interior de los barrotes de su jaula, justo debajo del cartel que decía claramente no es una trampa. El rostro de Sirius palideció. Eso es tan propio de James, susurró, como para sí mismo. Incluso hasta documentar su triunfo. Llevaba un diario con esas cosas, y nunca lo he encontrado. Probablemente en sus bóvedas familiares, asintió Luna con recato. Después de todo, sus padres también habían ido a la escuela durante la era de los merodeadores. No, miré ahí, con la misma poción multijugos que James. Nunca pudo ocultarme una contraseña, murmuraba Sirius. Y yo sabía dónde encontrar su llave. También sabías dónde encontrar las bragas de Amelia Bones, pero eso no significa que las consiguieras, añadió Luna amablemente. Oh, no, sí. Eso fue en nuestro primer año, recordó Sirius. Lucius apostó a que no podía, así que lo hice.
Le conté una historia valiente sobre pasadizos secretos que evitaban las escaleras de las chicas, pero en realidad sabía dónde lavaban la ropa los elfos y de ahí la sacaban. ¿Entonces no hay pasadizos secretos para saltarse las alarmas del dormitorio de chicas? Luna parpadeó, con decepción. Agitando la mano, les indicó a los hombres de las cartas que dejaran de pincharlo y enviaran sus lanzas a babor. Claro que sí. Las encontramos en tercero, pero para entonces nadie apostaría a que no podría pillar las bragas de ninguna chica, corrigió Sirius rápidamente. Le quitó un poco la gracia, la verdad. Ah, pero hay una defensa perfecta. No tengo ninguna, asintió Luna sabiamente. No, discrepó Sirius, negando con la cabeza. Algunas chicas lo intentaron. Solo tienes que darle un paquete como regalo y luego robárselos después de que los use o los tire. Eso también sirve. Fueron suyos, aunque fuera por poco tiempo. Lily se enfureció muchísimo con James después de que él encontrara esa laguna legal. El hombre sonrió con cariño al recordarlo. Sirius notó que el gato había desaparecido, excepto su sonrisa, que colgaba suspendida sobre el hombro de la chica rubia. ¿Un Kniazel de Cheshire? No, eso era imposible. Todos los magos sabían que los gatos de Cheshire no existían. Pero, entonces, ¿por qué seguía allí esa inquietante sonrisa? Hablando de chicos y de sus bragas robadas a mujeres que se convierten en madres de sus hijos, necesito que me comprometas formalmente con Harry. Luna cambió de tema. Dijo Sirius chasqueando los labios con delicadeza. ¿Ya te ha robado alguna braguita? Bueno, no, ¿se lo has robado? Por ahora no. Pero estoy dispuesto a intentarlo. No lo sé, dijo Sirius contemporizando, negando lentamente con la cabeza. Tenemos algo así como una tradición familiar en juego. Claro, solo lleva una generación, pero estas cosas siempre tienen su origen en algún sitio. Luna parpadeó. No eres extrañamente sensato y racional, además de tener un gran sentido del humor, para ser alguien que acaba de escapar de Azkaban. Tu chiste me ha devuelto a mi estado de ánimo feliz, acompáñame. El hombre hizo un gesto despreocupado con la mano, desestimando sus preocupaciones. Vivir en el pasado me sienta bien, siempre y cuando pueda fingir que los últimos 12 años no han existido. No debería ser tan difícil, dijo Luna con un gesto de la boca. Snape también finge que no sucedieron, y que sigue siendo un estudiante en la escuela que se enfrenta a los acosadores, ignorando que ahora es una figura de autoridad siendo el acosador. Oh, siempre lo fue, bromeó Sirius. Un matón. Simplemente no era muy bueno. Empezaba algo, luego lo terminábamos, una y otra vez, hasta que se volvió una costumbre. Siempre intentaba mandar en la escuela y acosar a los nuevos estudiantes, y les demostrábamos a todos lo imbécil que era. Nunca nos soportó solo por esa razón, y se pasaba la mayor parte del tiempo en la escuela planeando que nos expulsaran. De verdad que vive en el pasado. Luna parpadeó, asombrada. Lo que describiste es exactamente cómo trata a Harry. Lo que nos lleva de vuelta a Harry y tus bragas, dijo Sirius, sentándose a la mesa dentro de la jaula y empezando a llenarse un plato de pollo frito. ¿Por qué querría comprometer a un ahijado tan bueno con alguien como tú, si apenas te conozco desde hace 5 minutos? ¿Porque sería divertido? Se aventuró Luna. Sirius se detuvo. Rayos, pero ese argumento es difícil de resistir. ¿Podrías intentarlo? No, no. No podría. Sirius negaba con la cabeza. Es demasiado. Aquí estoy, debilitado por la falta de comida, hablando de bragas, y la tentación de involucrar a mi ahijado es simplemente demasiado para mí. Tendrás que aceptar que vivirás con un fugitivo hambriento en tu sótano que quiere asistir a todas tus comidas, e interrumpir todos tus momentos románticos. Parece una pareja hecha en el cielo. Exclamó Luna radiante. Ante la mirada extrañada del hombre desaliñado, respondió. Pero como regalo de bodas para mi querido Harry, me temo que tendría que entregarte al jefe de la ley mágica como una broma. Quizás podría organizar una cita a ciegas. Sirius se quedó boquiabierto, impresionado. Tragando su bocado de pollo, dijo. Me pones en una cita con el jefe de la ley mágica y me sacas de aquí sin que me pillen, y eso sería una broma digna de la novia de un futuro merodeador. Extendiendo la mano más allá de los guardias que jugaban a las cartas para meterla entre los barrotes, Luna se quitó la capa de invisibilidad que ocultaba a Amelia Bones, que había estado atada y sentada en la misma mesa y en la misma jaula que Sirius. Duerme profundamente, y me levanté temprano esta mañana, añadió Luna amablemente. Claro, contaba con que tuviera la mala suerte de tener un momento decisivo en su carrera, compartiendo un picnic con el criminal más buscado de la Gran Bretaña mágica,
para ayudar a preparar esta trampa. Así se vería atrapada en la incómoda situación de investigar las pruebas que la declaren inocente, o perder su trabajo. Sirius la miró con asombro. Niña, cuando firme esos papeles de compromiso, ¿podemos pedirle que sea testigo? Por favor. Harry estaba pálido. Fracasó. ¿Cómo pudo fracasar? La votación del Wizengamo debería haber sido una mera formalidad, un simple ajá para permitirle ocupar el puesto que le correspondía por derecho. A pesar de todos sus numerosos títulos, Dumbledore no tenía ninguna excusa válida para negarle la emancipación a Harry. Ninguna que fuera legalmente justificable. Harry tenía todas las razones, e incluso más, para emanciparse. Todos los requisitos que exigían y más. Su caso era mejor que el típico de ahora es cuando se necesita la emancipación. Pero de todos modos el Wizardgamot había votado para apoyar a Dumbledore. Las ramificaciones de esto fueron absolutamente aterradoras, ya que con el veneno de Malagarra en sus venas, Dumbledore debería estar viviendo la personificación misma de la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Que nada le saliera mal en esa votación, significaba que no podía ser. No haber logrado revocar la decisión de Dumbledore en una votación abierta, con tan mala suerte, significaba que Albus no podía haber perdido esa votación. Cualquier posibilidad, por pequeña que fuera, estaría en su contra. Debía darse cuenta de la mínima probabilidad de que algo saliera mal. Lo que significaba que, con tan mala suerte, aún así, hubiera triunfado, decía que Dumbledore no perdería en ninguna contienda política. No había ninguna grieta, ninguna fisura en la armadura que su mala suerte pudiera aprovechar. La victoria del director estaba asegurada, hiciera lo que hiciera Harry a pesar de todo lo sucedido. Eso me trajo recuerdos de Voldemort, actuando a través de Lucius, y su anterior declaración de que Dumbledore nunca perdía una contienda en el ministerio que no pretendiera perder. Y a las que perdía intencionadamente, siempre las manipulaba para aumentar su poder. Incluso no ser el ministro de magia encajaba en esos planes, ya que así siempre habría alguien con autoridad a quien culpar que no fuera Dumbledore, y por lo tanto, alguien a quien Albus usar como chivo expiatorio. Eso fue aleccionador. También fue patético, en cierto modo. En tiempo real, los Dursley acababan de ser expuestos como unos terribles abusadores, los guardianes más horribles imaginables, y la opinión pública al respecto aún estaba en su apogeo, casi, pero aún no del todo. Se estaba produciendo una terrible reacción de salven a nuestro héroe. El propio ministerio, a través de sus dementores, había sido responsable de casi matarlo. Toda una administración había huido del país por temor a las multitudes enfurecidas en respuesta a esto. Harry nunca iba a tener tanto apoyo público como ahora, ni una necesidad de emancipación más clara y evidente. El Ravenclaw oscuro era el más desafortunado que jamás podría tener, así que esta contienda era Harry atacando con su arma más afilada el punto más débil de su enemigo. Aún así, el director ganó de todos modos. Eso lo resolvió. Harry simplemente no iba a ganar ninguna contienda política cuando Dumbledore se le oponía. Eso hacía que intentarlo fuera inútil, como si no pudiera ganar esta vez, cuando Harry lo tenía todo a su favor y su enemigo estaba desequilibrado, sobrecargado de trabajo, con mala suerte y luchando contra una tremenda oleada de opinión pública, entonces ninguna ventaja sería suficiente. Si no se podía ganar en esos términos no tenía sentido ni siquiera intentarlo. El señor oscuro Voldemort podría recuperar un cuerpo más rápido de lo que Harry podría liberarse del supuesto lado de la luz que lo aprisionaba. Y aunque diferentes, esas circunstancias eran sorprendentemente iguales en la mayoría de los aspectos. Voldemort no podía hacer casi nada en su estado actual, y sus guardianes no le permitirían hacer nada si podían evitarlo. Así que tanto Harry como Voldemort aprovecharon todas las oportunidades que pudieron a escondidas. Harry, tenía que admitirlo, se había acostumbrado a una serie de éxitos gracias a sus recientes intentos de desafiar la autoridad del director y a establecer una vida y un futuro para sí mismo. Esto fue un amargo recordatorio de que todavía era un jugador muy joven. Harry se sentía muy atrasado. Aún le quedaba mucho por recuperar antes de poder aspirar a igualar al más débil de sus oponentes en combate. Voldemort tenía un gran número de seguidores dispuestos a morir por él, personas que tenían influencia, riqueza y poder y estaban dispuestas a usarlos en su nombre, mientras que Harry solo tenía un par de amigos de su edad y uno de los seguidores de Voldemort engañados para servirlo a él, una relación fundamentalmente inestable. En este punto, las cosas difícilmente podrían ser más desiguales. De hecho, con el gobierno mágico completamente en manos de Dumbledore, Harry estaba claramente en último lugar en cuanto a seguidores e influencia política.
La mayoría de quienes apreciaban a el niño que vivió eran leales, ante todo, a Albus Dumbledore. Y, como acaba de demostrar la votación de Heathergamot, si la gente se viera obligada a elegir entre apoyar al niño que vivió o respaldar al director, apoyarían a Dumbledore siempre. Eso dejó a Harry claramente carente de seguidores, y en esta guerra la mayor parte del trabajo fue realizado por representantes que actuaban bajo órdenes. Otra área en la que carecía era de poder personal. Tom poseía muchísimas habilidades y dispositivos que Harry no quería, ni podía, usar. Conseguir un arsenal equivalente de hechizos y herramientas útiles era una tarea enorme, y Voldemort era el más joven y menos instruido de los dos señores oscuros que habían elegido a Harry para destruirlo. En cuanto a los rituales para aumentar el poder, Harry también quedó en último lugar, ya que solo conocía el de inmunidad al fuego gracias a los recuerdos de Voldemort, así que sabía que Tom ya lo había realizado. En cambio, si Dumbledore usó el cáliz para atar a Fawkes y que le sirviera, como había dicho la reina de las hadas, también debía conocer ese ritual. La reina dijo que el cáliz de fuego solo podía obligar a un fénix a servir a alguien con su máxima potencia. Según lo que Harry sabía, ni siquiera se podía usar la copa con todo su potencial sin haberse realizado el ritual de inmunidad al fuego. No había forma de manipular la copa con esa carga sin quemarse. Los hechizos se resbalaban y derretía cualquier herramienta. Ese había sido el mayor ritual de mejora de poderes de Harry hasta el momento, y sus dos rivales ya lo habían realizado, y lo habían hecho con éxito también. Harry casi se mata a sí mismo y a sus amigos al intentarlo. Claro que eso también tenía sus ventajas. Ser rehecho por la reina hada lo había devuelto al juego con ventajas únicas. El problema era que el propio Harry no sabía realmente cuáles eran, aparte de una defensa absoluta contra las ondas mentales, algo contra lo que ya se defendía bastante bien, y la posibilidad de transformarse en un metamorfo. La única ventaja realmente reveladora hasta el momento de todo lo que había sucedido había sido un consejo que les había dado la reina de las hadas. Información sobre dónde golpear al Ravenclaw oscuro donde realmente le haría daño. Ya habían asestado uno de esos golpes. Harry decidió que, cuando todos volvieran a conversar en el claro alrededor del santuario, mencionaría como próxima posible misión realizar el ritual con el cáliz de fuego que liberaría a Fawkes de servir al director. Ese fue otro de esos golpes de los que la reina de las hadas había dicho que Dumbledore no podría recuperarse. Quitarle Hogwarts a Albus parecía estar más que fuera de su alcance por ahora, así que tendría que contentarse con quitarle 2 de los 3 tesoros únicos e irreemplazables que le otorgaban poderes adicionales a Dumbledore. Tendría que ser suficiente, porque no podían hacer más. No, la derrota en el ministerio había minado la confianza de Harry y le había hecho preguntarse por qué estaba en el juego. Ah, cierto, no tenía elección. Podía rendirse y morir o levantarse para luchar, e incluso una batalla perdida tenía alguna posibilidad de éxito, mientras que rendirse no. Deprimente, la verdad, pero la única forma de oponerse al director parecía ser la misma que tomó Voldemort. Convertirse en un proscrito. No había nada más que hacer cuando la ley se mostraba inflexible a favor de un hombre que te quería muerto. Pero Harry no quería seguir ese camino ilegal y esperaba que mudarse a otro país fuera una mejor opción. Además, aún tenía una ventaja en la guerra a 3 bandas. Los otros 2 podían haberlo atacado, pero ambos lo consideraban una pieza más del tablero, no un jugador más. Mientras esto duró, él tenía una ventaja. Y Bellatrix no podría haber estado más feliz. Su misión de vigilar la maduración de su señor oscuro, que pronto renacería, había comenzado bien y sin contratiempos. Era digno de celebrar. Esperaba que fuera un buen augurio para toda la misión, aunque era demasiado pronto para saberlo. Entonces, esa mañana, la había despertado el recipiente de su señor. Si hubiera tenido alguna duda de que él era su amo, cosa que no tenía, habrían quedado vacías al recibir la misión. Entrar en la casa de Amelia Bones, jefa de la aplicación de la ley mágica, y llevársela viva e ilesa para que pudiera ser moldeada y acondicionada adecuadamente al servicio de su amo. Esa misión también había salido a la perfección. A veces la vida de un mortífago no podía ser mejor que esto. En eso, pronto se dio cuenta de que estaba equivocada, ya que la vida pronto mejoró aún más cuando el director Dumbledore se acercó a ella con su disfraz de Filch, él mismo en un delirio de borracho, angustiado por la pérdida de algunas propiedades en su torre. No era habitual que el director bebiera en exceso, pero hoy había tenido la mala suerte o el mal juicio de emborracharse, y Bellatrix luchó por disimular una sonrisa burlancia. Mientras el hombre empezaba a despotricar ante el oído compasivo de su viejo amigo, se enteró de que alguien había incendiado su oficina y que había perdido algo preciado en el incendio.
En la corta y algo arrastrada conversación, Bella se aseguró de mantener su rostro alejado, fingiendo estar ocupada con una escoba, mientras Dumbledore buscaba llorar en el hombro de su viejo amigo Filch. Aprendió muchas cosas mientras hacía esto. Si Dumbledore tenía una debilidad, era su convicción de su propia superioridad. Pero el orgullo pomposo tiene un problema. Siempre te deja ciego y vulnerable ante tus atacantes. De alguna manera, no captó la ironía de esa observación. Entonces se le heló la sangre en el cuerpo cuando, en divagaciones de borracho, el director le preguntó su opinión sobre su problema. ¿Cómo matar a su amo? Harry Potter y Voldemort ya eran casi sinónimos en su mente. Estaba convencida de que uno estaba dominando al otro, y tenía razón, solo que no de la forma que suponía. Ella casi maldijo al tonto borracho allí mismo, pero le permitió seguir murmurando, sabiendo que bien podría tener sirvientes que continuaran con esto en su lugar y conocer sus planes le permitiría frustrarlos mejor. El loco ebrio le dijo, con muchas frases vacilantes, que no quería ser él quien lo hiciera directamente, aunque murmuró tan mal que ella no entendió por qué. Pero, aunque sin entrar en detalles, el viejo idiota sí mencionó lo que quería lograr con este plan. En primer lugar, quería destruir a Hermione Granger para mantener a Harry aislado, débil e ineficaz. Dado que su amo ya había propuesto convertir a la chica a su bando, Bellatrix sintió que cualquier plan para destruirla era algo que debía evitarse. Su señor necesitaba a la joven bruja, por lo tanto la tendría, y ningún viejo decrépito lo cuestionaría. Pero ese era el punto de partida del plan de Dumbledore. Primero, la chica Granger debía ser destruida. Todo lo demás era un aliciente. Aunque intentaría destruir a Harry al mismo tiempo, lo aceptaría como un éxito si tan solo la chica moría. Eso hizo que Bellatrix se volviera doblemente protectora con la chica. Cualquier cosa que el director deseara con tanta desesperación, era buena idea negársela. Tras unos murmullos más, como si estuviera borracho, que Bellatrix no estaba del todo segura, pero que sonaban extrañamente a hijo desagradecido y que se unan las escuelas, Dumbledore despotricó un rato sobre lo injusto que estaba siendo Snape al negarle eso antes de volver al tema. Los puntos clave parecían ser un castigo, la amenaza de las acromántulas en el bosque, una torre de cristal y la posibilidad de que una criatura los siguiera desde un castigo en el bosque prohibido. Y cómo, con suerte, las arañas podrían destruirlos sin su ayuda, ya que los estudiantes en cuestión ya estaban jugando en el bosque. Desafortunadamente, en sus divagaciones de borracho, la mención de una torre de cristal lo llevó a comenzar una diatriba sobre los invernaderos de Hogwarts y cuán injusta estaba siendo Sprout al no dejarlo cultivar algo de marihuana decente allí. En un momento de lucidez, aparentemente dándose cuenta de que ya había dicho demasiado, Dumbledore se puso de pie de un salto y atacó al falso Filch con un obliviate antes de caer sobre su pila de productos de limpieza y comenzar a roncar. Por desgracia para Dumbledore, un obliviate adecuado requiere mucha concentración, algo que no tenía cuando se desplomaba borracho. Normalmente, eso no habría supuesto la menor diferencia para Filch, pero fue suficiente para anular la ventaja que le otorgaba la varita de Saúco, y el hechizo rebotó sin causar daño en los escudos de oclumancia de Bellatrix Lestrange. Ella salió inmediatamente para ir a advertir a Harry, con el propósito brillando en sus ojos. Y, aunque nadie allí tenía forma inmediata de saberlo, esa votación en el Wizengamot ese día fue la victoria más costosa que Albus había ganado jamás. Había una razón por la que decidía perder combates allí periódicamente, y era para ocultar el alcance de su poder político e influencia. El anciano tenía acuerdos con prácticamente todas las facciones, tratados secretos, etc., de modo que, a menos que un interés igualmente poderoso presionara desde el otro bando, y no había ninguno, Voldemort solo se había acercado, su victoria estaba asegurada en todos los asuntos. Dumbledore tenía distintas mentiras para cada oído. Para algunos, sobre todo entre los más oscuros, era el apologista reticente que cedía en algunos puntos para preservar otros. Para otros, era el campeón aguerrido que se alzaba valientemente para defender sus derechos contra todo pronóstico. Para otros, era el confidente y amigo secreto, y para muchos más, era la única voz de la razón. Todos estaban equivocados, pero todos sirvieron a sus propósitos mientras trabajaron bajo esas ilusiones. En realidad, Albus había aprendido hacía mucho tiempo que para controlar cada movimiento de una partida de ajedrez había que jugar con ambos bandos. Era blanco y negro en la política mágica, actuando a través de agentes la mayor parte del tiempo, como solía hacer, pero todos los agentes trabajaban a su favor.
La mayoría de los que lo habían apoyado como su campeón contra la opresión solo podían sentirse disgustados si se daban cuenta de que él también era el que orquestaba la opresión. Le convenía crear una subclase mágica. Los miembros de cualquier subclase estaban insatisfechos, y quienes estaban insatisfechos eran necesitados, buscaban respuestas y ansiaban campeones. Al prometerles esas respuestas y ser su campeón, se ganó su lealtad inquebrantable. En realidad, era el mismo patrón que había seguido con tanto éxito con Harry durante tanto tiempo, para crear una situación intolerable, en el caso de Harry, los Dursley, y luego aparecer como el salvador y la solución de ese problema, el rescatador. El héroe. Dumbledore tenía varias fuentes de poder en el mundo mágico. Una de ellas era su reputación cuidadosamente cultivada, por supuesto. La gente creía en los héroes. Incluso los necesitaban, y sin duda estaban más que dispuestos a seguirlos. La imagen perfecta que cultivaba el director le permitía aprovecharse de ello. Pero no se trataba solo de su aparente heroísmo. También se le consideraba enormemente sabio. De hecho, casi premonitorio. Su conocimiento casi absoluto había contribuido más que nada a la estima casi venerable que la gente tenía de él. Pero tampoco era un ermitaño que vivía en la cima de una montaña desconocida. Dumbledore no hacía alarde de ello, pero corrían rumores en ciertos círculos sobre su inmensa riqueza. Podía amasar una fortuna familiar con un solo regalo. De hecho, se decía que había creado así a los Malfoy, y no eran los únicos beneficiarios de su generosidad. Uno de sus lemas era tener siempre algo que todos admiraran. Muchos veneraban la valentía, algunos la sabiduría, pero la mayoría admiraba la riqueza. Su objetivo era tener una cualidad que atrajera a todos, y en general lo había logrado. Pero, para sus juegos políticos, orquestaba cuidadosamente sus maniobras para parecer desconcertantes para algunos, pero dejaba que otros descubrieran patrones falsos, impidiéndoles sospechar del verdadero titiritero tras bambalinas. Y, si ganaba demasiadas batallas, ese secreto podría haberse comprometido. En la votación que rechazó la emancipación de Harry, Dumbledore no estuvo presente para dirigir su habitual y brillante fachada de docenas de tramas y subtramas que ocultaban los verdaderos motivos subyacentes. Los argumentos y contrapuntos brillaron por su ausencia. Nadie tenía su guión para interpretar. Los típicos cambios de bando y lealtades en las luchas de poder entre facciones estuvieron ausentes. El precio de eso fue que en un instante todos vieron que todos se pusieron de pie, unidos y casi unánimes, para apoyar a Dumbledore en lo que todos sabían que era un acto descaradamente ilegal. Había faltado la magia escénica habitual, el brillante ingenio de la orquestación se había esfumado. El tema y la votación habían aparecido tan cerca, y Dumbledore estaba tan ocupado con otros asuntos, que no se habían repartido guiones con antelación. Nadie sabía cuáles serían sus papeles, así que se habían mantenido fieles a sus alianzas anteriores, ya que todos habían sido recompensados por apoyarlo anteriormente. En otras palabras, sin que él les dijera que votaran en su contra, indirectamente por supuesto, todos votaron para apoyarlo, y en ese instante vieron que no eran, como siempre les habían dicho, los pocos valiosos en quienes él había confiado para proporcionar la diferencia clave en una votación ajustada contra la influencia de un partido hostil. No, en cambio, habían visto que Dumbledore contaba con mucho más apoyo del que ningún miembro de ese grupo hubiera sospechado jamás. Por un instante, ninguna de las cortinas de humo había funcionado y todos vislumbraron brevemente cómo eran las cosas en realidad. Nada podría haber sido más aterrador. Harry no fue el único en darse cuenta. Oye, espera. Esto debería haber sido seguro al revés. Pero no lo fue. Dumbledore tiene mucho poder, mucho más del que creíamos. Y lo que es peor, no solo se dieron cuenta, sino que también se dieron cuenta de que otros lo veían por primera vez. No era un secreto, era de conocimiento público. Peor aún, la gente empezó a hablar entre sí, a usar términos y frases evasivas y con cuidado, a sondear la relación de cada uno con el gran hechicero, y descubrieron que quienes siempre habían considerado enemigos políticos también creían ser amigos cercanos del director. Y muchos también sentían que lo habían apoyado. A pesar de que sus votos no tenían nada en común, la gente empezó a compartir, en conversaciones difíciles y a menudo sospechosas, que habían votado en contra de las sugerencias del jefe supremo. Al principio, todo era muy superficial y sospechoso, pero la gente había empezado a darse cuenta de que algo olía mal, que pasaba algo más de lo que parecía. La mayoría de quienes se habían centrado en derrotar al otro bando empezaron a despertar y a comprender que los habían tratado como marionetas todo el tiempo. Esa comprensión tardaría mucho en llegar para la mayoría, por desgracia.
Y el maestro manipulador todavía tenía suficiente habilidad en su juego para venir corriendo y calmar las plumas alborotadas, aliviando tales sospechas y volviéndolos a dormir a todos suavemente antes de que hicieran algo con respecto a esas realizaciones para que pudiera recuperar su control, distrayéndolos con bonitas baratijas o pequeños rivales una vez más para que todos pudieran ser adormecidos e ignorar los problemas reales de quién era y qué estaba haciendo nuevamente. No por nada él controlaba el mundo mágico. Sin duda, esto le dolió, pero no fue ni de lejos un golpe mortal. Ningún golpe, ni siquiera una pequeña serie de ellos, iba a hacer quebrantar su dominio sobre los sirvientes a los que había estado engañando durante tanto tiempo. Aún así, tuvo mucha mala suerte en algo. Varios de esos sirvientes desprevenidos habían estado guardando pequeños trozos de un pastel enorme, pero tuvieron la mala suerte de reunirse y compartir lo que consideraban secretos insignificantes que, en conjunto, creaban una imagen aterradora. Esta era una herramienta común para Albus Dumbledore. Le gustaba chapotear en la piscina para crear olas que luego podía enfrentar con valentía, a veces fallando, otras con éxito. Pero nunca era necesario que la gente supiera que él era quien creaba esas olas. Tenían que aparecer de la nada o como parte de alguna acción enemiga. No, nunca sería bueno que nadie supiera que pasó la mayor parte de su tiempo en los tribunales y en la escena pública resistiendo su propia opresión. En este caso particular, la trama se había centrado en los Dursley. Habían sido un recurso invaluable para controlar a Harry durante tanto tiempo, y Dumbledore aún no había terminado con ellos. Habían quedado expuestos como los monstruos más brutales e insensibles que el mundo mágico había visto en mucho tiempo, y el escándalo de sus acciones había despertado más ira contra los muggles que la gente decente y honrada había visto en mucho tiempo. Muchos ciudadanos mágicos honrados tenían sentimientos que no habrían desentonado en los mortífagos durante el primer ascenso de Voldemort. No, ese sentimiento le importaba demasiado como para que Dumbledore lo dejara de lado. Tenía que aprovecharlo mientras durara, y mejor aún si podía tenerlo todo. Usar a los Dursley para seguir controlando a Harry, a pesar de esas revelaciones, pero también exponerlos una vez más para fomentar ese maravilloso sentimiento antimuggle que tan útil resultó. Con un poco más de sentimiento antimuggle, podría, al menos, impulsar su agenda en secreto durante décadas. Proyectos de ley tan injustos e intolerantes que nadie toleraría en circunstancias normales podrían ser presentados por quienes antes se habían opuesto. Albus siempre había creído que los magos estaban destinados a controlar a los muggles. Con unas cuantas leyes más, impulsadas por este feliz estallido de sentimiento antimuggle, esa agenda podría impulsarse gracias al trabajo de toda una generación. Podría surgir más sentimiento antimuggle a la sombra de los Dursley. Se propusieron y aprobaron leyes más restrictivas, creando más opresión y una clase baja más fuerte a la que luego podría revertir y defender para aumentar su poder y control. No había forma de que pudiera perder, montado en una plataforma así. Sin embargo, desafortunadamente para él, varias de esas personas, conmocionadas a raíz de una victoria tan completa y total para él sobre un abuso de poder tan descaradamente ilegal y abierto, se reunieron y, en medio de tantearse unos a otros para discernir sus verdaderas lealtades hacia Dumbledore, compararon lo que pensaban que eran acciones intrascendentes que se sumaron a una de esas olas por las que Albus obtuvo tanta influencia política al resistirse. La exposición de la intolerancia antimagia de los Dursley y el abuso del niño que vivió había generado una enorme indignación pública. Sin embargo, en lugar de que la multitud se congregara frente a su casa en Surrey, aurores de rostro severo los habían detenido a la espera de juicio por esos crímenes. Lo que siguió no fue diferente a una de esas comedias misterios franceses con gente corriendo dentro y fuera de las puertas en una desconcertante variedad de cuñados, invitados, primos, esposas infieles, hermanas y tías maternas que conducen a un cuerpo y 2 horas de investigación sobre quién hizo qué con quién y por qué hay un hombre muerto en el medio de todo. Pero en realidad todo esto resultó en que la familia Dursley fue transferida de una oficina a otra, a un tipo diferente de custodia, a algo parecido a un programa de protección de testigos, luego a un sistema de trabajo forzado que los puso a trabajar productivamente, o esa era la lógica, con un drama diferente apareciendo en el otro extremo del ministerio, donde el niño que vivió tuvo su futuro siendo determinado por un grupo de personas que nunca lo habían conocido, luego entregado a un comité de personas que sentían que tenían sus mejores intereses en el corazón, y terminarían encomendándolo a un nuevo programa que resultó estar dirigido por los Dursley. Sí, así es. 2 planes aparentemente sin relación que terminaron igual que al principio.
Los Dursley, tras librarse de toda culpa en un lío judicial que nadie pudo desentrañar, una vez más guardianes del Salvador del mundo mágico, e intentando eliminar su magia a golpes para que Dumbledore pudiera ganar puntos como su salvador el próximo curso escolar. Lamentablemente, era un plan demasiado típico de Dumbledore cuando estaba en su mejor momento. Peor aún, en casos normales, habría obtenido considerable influencia política al alzarse para liderar la protesta contra esta farsa de justicia. Desafortunadamente para él, todas las personas con las que había acordado crear las piezas de ese rompecabezas se reunieron y las compararon, creando una hoja de ruta que lo condujo directamente a ser el culpable de crimen. Nadie que hubiera armado este rompecabezas podía creerlo. Cada uno estaba seguro de su propia pieza, y no podía evitar sospechar que todos los demás involucrados intentaban culpar a Dumbledore de algo de lo que ninguno podía creer que fuera responsable. También sospechaban que los demás mentían al confesar creer que el mismo gran hombre era su mecenas, a pesar de que todos discrepaban sobre qué significaba ese apoyo y cuáles eran sus objetivos. Desafortunadamente para todos los involucrados, Rita Skeeter se había enterado de la extraña votación ese mismo día y había estado rondando en forma de bicho mientras todos intercambiaban notas después. Por un golpe de mala suerte, los escuchó mientras armaban el rompecabezas y salió disparada a publicar su última primicia, incluso mientras las partes involucradas se atacaban mutuamente como mentirosos descarados que intentaban implicar a Dumbledore en alguna fechoría de la que cada uno estaba seguro de ser incapaz. Harry había ido directamente de la votación fallida en el Jezergamot al Hospital Mágico, donde utilizó la habilidad de Voldemort en las artes mentales para curar a Lockhart y poder emplearlo como sirviente. Reconstruir gran parte de la mente de la celebridad le permitió a Harry introducir todo tipo de sugerencias y órdenes subliminales, y una de ellas fue crear una ética de trabajo y un impulso para estudiar lo suficientemente fuerte como para hacer del chico el tipo de mago que siempre había afirmado ser. Pero al introducir directivas de lealtad en la psique de Lockhart, algo en lo que Voldemort sobresalía, incluso sin magia, Harry logró ponerlo en marcha de tal manera que indirectamente ganó algunos seguidores. Después de todo, el impostor tenía una enorme base de fans, y si Lockhart seguía a Harry y sus fans a Lockhart, Harry tendría de repente una base de poder sobre la que apoyarse. Y, al obligar a Gilderoy a contratar tutores para recuperar su forma física tras su accidente mágico, el propio hombre se convertiría en un recurso. Fue un escenario perfecto. El tipo nunca estuvo en forma para pelear, pero ahora podía achacarlo a su accidente. Y tenía muchísima fama. Si Harry no fuera suficiente por sí solo, entonces tal vez su fama más la de Lockhart juntas podrían causarle algún daño a Dumbledore. En cualquier caso, era un hierro más en el fuego, y quizás, entre todos, uno de los nuevos planes de Harry podría beneficiarlo. Nunca lograría nada si no seguía intentándolo. Luego fue a buscar a Luna y Hermione. Primero se encontró con su amiga más antigua, en el santuario donde ya había crecido su nueva dríade, y no hubo nada especial en ese encuentro, salvo algunas explicaciones apresuradas por ambas partes y la promesa de más información más adelante. Sin embargo, conocer a Luna, aunque no fue difícil, también implicó encontrarse con Sirius Black en su cita bastante artificial con Amelia Bones, quien, por cierto, había estado despierta y escuchando cuando el merodeador confesó los métodos utilizados para robarle las bragas. Tras dejar a la jefa de aplicación de la ley mágica en su pequeño rincón para que pudiera revisar todas las pruebas de la inocencia de Sirius que Harry había estado recopilando, y traído consigo, junto con Hermione para ayudarla con ese creciente montón de papeles y recuerdos embotellados, Harry se encontró solo y fue presentado a su padrino por primera vez. Harry estaba preparado para que esto fuera forzado e incómodo. Dejar de ser un inocente ingenuo le privaba de la reacción natural de un niño, y Voldemort no le proporcionaba recuerdos sobre el vínculo emocional adulto. Por suerte, Sirius no se dejó llevar por esa incomodidad y fue a abrazar a su ahijado de inmediato. Antes de que la falta de afecto de Harry pudiera causar incomodidad, Sirius ya le estaba dando un cosquilleo, lo que derivó en un forcejeo y retorcimiento totalmente previsibles, lo que rompió el hielo de maravilla y ayudó a que todos salieran de esa fase incómoda. Al fin y al cabo, el espíritu lúdico tiene su lugar. ¿Y qué tal te han tratado los Longbottom? Preguntó Sirius mientras sostenía a su ahijado boca abajo e intentaba sumergirle la cabeza en un cubo de agua conjurado. Nunca los conocí, respondió Harry, usando sus manos y volcando el balde de manera que cayó sobre los zapatos de su padrino. Entonces, ¿con quién te has estado quedando? Sirius tiró a Harry sobre la mesa y empezó a quitarle la camisa a su ahijado.
Tenía vagos planes de perseguir a un Harry desnudo por Hogsmeade mientras azotaba al niño que sobrevivió con una toalla mojada como broma. Francamente, no sé si me ha ido mucho mejor que a ti, respondió Harry, retorciéndose para meterse debajo de la mesa y ponerse a salvo para poder arreglarse la ropa. Después de que el señor tenebroso Dumbledore me secuestrara, me envió con los Dursley, quienes intentaron apalearme y privarme de magia, con todo su conocimiento y cooperación. Eso explicaría por qué estás en los huesos. Sirius tiró con indiferencia uno de los zapatos de Harry, justo cuando el chico escapaba por debajo de la mesa, a salvo. También explica por qué el viejo nunca vino a hablar conmigo en Azkaban. Tenía toda una conversación planeada para convencerlo de mi inocencia. Harry recuperó el zapato rebelde y se lo puso. Sí, sabía que eras inocente. Pero mientras fueras mi tutor, no podía dejarte libre y seguir controlándome. Tras conjurar una gran bañera llena de agua jabonosa sobre la mesa, Sirius hizo desaparecer la bañera y la mesa, dejando que el agua jabonosa helada salpicara a Harry. Sonriéndole al chico, ahora empapado, Sirius dijo. Eso explicaría muchas cosas. ¿Pero por qué no intentaste emanciparte? Renunciando a defenderse por ahora, Harry transformó las perneras de Sirius en un par de atunes gigantes, dejando a su padrino caer al suelo, con las piernas atrapadas en las gargantas de un par de peces gigantes. Ah, lo intenté. Pero usó sus diversas posiciones de autoridad para bloquearme. Acabo de llegar de una sesión plenaria del Wizengamot, donde votaron a favor de prohibir mi emancipación, a pesar de no tener excusa. Fue una prohibición ilegal. Ante esta declaración, Amelia y Hermione levantaron la vista del lugar donde habían estado trabajando juntas, lo que demuestra que habían estado escuchando. Habiendo restaurado sus pantalones a su estado original, Sirius se levantó y movió su varita hacia Harry, causando que su ropa mojada se transformara en un lindo vestido mugle, rosa y con encaje con volantes. Harry ni siquiera se molestó en corregirlo, dándole a Sirius un traje rojo a juego, además de maquillaje y lápiz labial. Sirius tenía una expresión claramente perturbada al darse cuenta de que no era un cambio de vestuario, sino una transformación de humano a humano, con todo y cambios de partes. Rayos. Tengo mucho calor. Sirius se miró en un espejo que acababa de conjurar para ese propósito. Creo que voy a enfermarme. Hermione no señaló que su voz no había cambiado, y esa voz masculina combinada con la apariencia muy femenina, ¡qué asco! No, creo que esto podría ser una buena opción, como disfraz, añadió Sirius al ver las miradas de repulsión que había recibido. Ya sabes, evitar a los aurores. Es un juego de moda entre los convictos fugados como yo. En realidad, replicó Hermione, en realidad no eres un convicto. Ese término es la abreviatura de criminal convicto, y nunca fuiste condenado por nada porque nunca tuviste un juicio. Sirius desplegó la mesa. Y, con más gracia femenina que la de Hermione, se acercó y se sentó, alisándole la falda con un movimiento experto. Bueno, si la emancipación de Harry no funcionó, quizá la libertad no funcione para mí, siempre y cuando Dumbledore pueda ganar algo con mi fuga. Como la lucha es en realidad sobre quién será el tutor de Harry, y Dumbledore va ganando, tenemos que cambiar las reglas del juego. ¿Te gustaría ser el jefe de la familia Black? Luna, que permaneció de pie pacíficamente en el fondo todo este tiempo, irradiaba su alegría. Me temo que no funcionaría, negó Harry con la cabeza, tras haber restaurado, limpiado el jabón y secado su propia ropa. Estoy seguro de que encontrará la manera de declararte incapaz de tomar esas decisiones y anularlo. Entonces te declaro jefe interino. Proclamó Sirius triunfalmente, provocando el vómito de Hermione, ya que su voz, aún muy masculina, y su apariencia femenina la perturbaron profundamente. Como para eso es precisamente el puesto. Que el verdadero jefe no pueda o no sea apto, por la razón que sea, para tomar sus propias decisiones, no tendrán excusa para interferir. Los sangre pura se pondrían furiosos ante un intento de intromisión en un asunto familiar como ese. Se indignarían con la mera sugerencia de que lo intente. Eso podría funcionar, admitió Harry, asintiendo. Sirius se cruzó de brazos y asintió mientras señalaba. Y, actuar como jefe de clan conlleva todos los derechos de tener ese puesto, así que se evita esa prohibición y se obtiene la emancipación automáticamente. Podía decretar que el robo ya no fuera un delito antes de revocar esa. Es algo demasiado arraigado en las entrañas del gobierno mágico como para cambiarlo. Sirius sonrió con suficiencia y levantó su varita. Entonces. Lo ideal sería que te nombrara jefe interino de la muy noble y antigua Casa Black, lo que te otorgaría plenos derechos como adulto.
Por lo tanto, no tendrías tutor, así que Dumbledore ya no tendría motivos para impedirme un juicio que demuestre mi inocencia, ya que ya no soy su rival por tu tutela. ¡Guau! Susurró alguien, impresionado a pesar de la extraña combinación de voz y apariencia. No olvides la venganza, reflexionó Harry. Dumbledore no es de los que dejan libre a un enemigo después de haberle dado un golpe. Intentaría vengarse, siempre y cuando no le saliera demasiado caro. Deberíamos enviarte a Francia para que nos prepares un lugar donde vivir. Iremos allí de todos modos, y mientras no seas un blanco fácil, tiene mejores usos para su tiranía. ¿Pero no lo arrestarían allí y lo enviarían de vuelta? Preguntó Hermione. Amelia Bones se sintió atraída y respondió sin pensar. No. No hay derecho a extradición porque nunca tuvo un juicio, y puede apoderarse de las fortunas de los negros allí sin problema. De hecho, si pide asilo allí, casi seguro que se lo concederán. A los franceses les encanta dejar en evidencia a los ingleses como incompetentes. Siempre lo han hecho. Es una antigua rivalidad. Es cierto, admitió la chica Granger. Luna había comenzado a asentir, reflexionando en voz alta. Construir una casa y propiedades con suficiente espacio para que podamos, en realidad simplemente comprar una granja Muggle o un viñedo. Harry sonrió. Bueno, estaba organizando el traslado de todo, no confiabas en los duendes, ¿verdad? Interrumpió Sirius, temiendo lo peor. Harry negó con la cabeza. No. Lo hice todo en el ministerio. El veterano merodeador suspiró con profundo alivio. Bien. No te imaginas cuánto me alivia. Con demasiada frecuencia he visto a criados por muggles creer que deberían ser amigos de los goblins por haber tenido buenos modales. Cada generación parece que alguien piensa que solo por ser educado y recordar el nombre de un goblin recibirá un trato preferencial. Eso es una tontería. Esto es Inglaterra, mágico o no. Todos aquí, salvo los señores oscuros, los miembros de su séquito o los demasiado estúpidos para vivir, es decir, los que trabajan en el ministerio, tienen buenos modales por principios. Los goblins son un asco. Sirius suspiró y negó con la cabeza. Casi todos los nacidos de muggles opinan que si te tomas la molestia de recordar el nombre de un duende, te acosarán con que eres el único que lo ha intentado, y luego serán amigos para siempre. Nada más lejos de la realidad. Son como los asaltantes, en el sentido de que odian que quienes sirven sepan sus nombres. Les ofende profundamente, y si pudieran, destruirían a quienes los aprendieran. Levantó un ojo para mirar a Harry. Tu madre pensó eso cuando estaba en primer año, y casi la atrapan en contratos que la habrían destruido. Así fue como James la conoció. Él pasó por allí y la salvó de eso. Eso lo hizo sentir protector hacia ella, y la ha cuidado desde entonces. Sirius empezó a negar con la cabeza. De vez en cuando, algún imbécil decide dejar que los goblins administren su dinero, e invariablemente lo roban todo en cuanto tienen acceso, invirtiéndolo todo en sí mismos. O algún joven ingenuo acepta un servicio, como la transferencia de la bóveda, por el que le han dicho que hay una pequeña tarifa. Para los goblins, una pequeña tarifa invariablemente significa menos de la mitad. Así que si les pides que hagan algo trivial y rutinario, y dicen que cuesta una pequeña tarifa sin decirte una cantidad específica, prepárate para perder el 49% del dinero involucrado. Sí, dijo Harry chasqueando los labios. Lo sé. ¿Quieres decir que no estaba intentando gastarte una broma? Preguntó Hermione, incrédula. No. La jefa de aplicación de la ley mágica negó con la cabeza. No lo era, no en ese caso. Es totalmente cierto. Duende no es una palabra agradable. Hay razones para ello, asintió Luna, con la cara hundida en una revista boca abajo. Podríamos llamarlos margaritas y pronto todos aprenderían a odiar el término margarita. La mala educación trae muy mala reputación, y en este caso con razón. Los duendes adoran la crueldad. Amelia Bones empezó a frotarse las sienes. Por eso los convertimos en banqueros. Perjudicar económicamente a la gente les impedía intentar matar a todos cada 20 o 30 años. Antes de eso, las guerras de goblins eran habituales y, fieles a su horario, el trío de estudiantes de Hogwarts durmió bien y luego retrocedió 24 horas. Aunque se acostaron bastante temprano después de despedir a Amelia y Sirius, ella se había interesado lo suficiente en el caso como para llevarlo sano y salvo a Francia, antes de regresar a su oficina en Inglaterra para empezar a investigar en el ministerio y ver si esas pruebas coincidían con las suyas. Se levantaron temprano. Muy temprano.
Alrededor del amanecer, en realidad, lo que les dio tiempo a todos para realizar un par de tareas antes de reunirse en el estanque del bosque prohibido para ver a Trelawney convertirse en una dríada, algo que Harry se prometió a sí mismo ver con más interés esta vez. Parte de ese tiempo fue utilizado por Hermione para pasarse invisiblemente por el ministerio y archivar todos los documentos, firmados por Sirius y presenciados por Amelia Bones, alertándolos de que él había nombrado a Harry el jefe interino de la más noble y antigua Casa Black, mientras Sirius permaneciera indispuesto. Otro trozo de papel, firmado por Harry y Sirius y presenciado nuevamente por Amelia, disolvió el matrimonio de Lucius Malfoy y Narcissa Black, dejándola a ella sin marido y a Draco sin clan. El propio Sirius estaba feliz de cruzar el canal. Regresó a su forma original desde el disfraz femenino en el otro extremo, presentó la misma documentación y pidió asilo a un contacto de Amelia en Francia. Así que, fueran cuales fueran los juegos que Albus hubiera hecho en su lado del canal, no debería poder llegar a todo sin presentar una muy buena razón, una razón que no tenía. Hecho esto, además de que Luna no tenía que llenar el formulario ella misma, quedaba libre para hacer otro recado en esas primeras horas después del amanecer. «Hola tío Lucius». Despertó sobresaltado, Lucius buscó a tientas su varita en la oscuridad de su habitación y la encontró perdida. Incluso la anilla secreta del cabecero estaba sellada con un encantamiento. «¿Quién anda ahí?». Una voz petulante habló desde la oscuridad. «Soy yo, tu sobrina. Solo tenías una hermana, así que no debería ser difícil averiguar quién soy». «Lana?» Se aventuró a preguntar, intentando vislumbrar a la chica en la tenue luz que entraba por las ventanas cubiertas. «Luna», dijo alegremente. «No te preocupes, no volverás a olvidar mi nombre después de hoy». «¿Qué planeas hacer, Luna?», preguntó Lucius con un tono untuoso. «No sería muy difícil encantar a la pequeña bruja, y después de recuperar su varita, voy a matarte, tío Lucius», respondió Luna. «Me temo que has estado malgastando la fortuna Malfoy. Mi abuelo siempre decía que los Malfoy no se inclinan ante nadie, pero tú te has arrodillado ante Vime, Voldemort». Terminó con incertidumbre. Rayos. Sabía que debería haber buscado ese nombre ridículo con el que se hace llamar antes de venir. No importa, solo has traído vergüenza y ruina a la línea Malfoy y ya es hora de que te poden. «Mi hijo, que seas repudiado», dijo Luna alegremente. «Harry es el cabeza de familia interino de la familia Black y, sin que tú lo impugnes, tu matrimonio con Narcissa será anulado y ella será expulsada de la familia. Tu descendencia quedará sin nombre ni fortuna. Qué suerte que pueda recurrir a sus habilidades, ¿no? No te saldrás con la tuya», siseó Lucius. «El señor oscuro, pero ya tengo al tío Lucius», dijo Luna con una sonrisa serena. «Deberías estar sintiendo un dolor agudo en el pecho ahora mismo. Puede que sea la única heredera de la fortuna Malfoy, pero aunque sospechen algo, nunca sospecharán de mí. Soy Loondy Lobegor, la chica que tiene problemas para atarse los zapatos. Desde luego, jamás podría asesinar a nadie». El rico mortífago expiró, con sorpresa y horror en su rostro. Luna sonrió. Se le había ocurrido la idea leyendo una novela de misterio Muggle. Al notar lo diferente que era el proceso de investigación del que conocía, se dio cuenta de que los Muggles buscaban métodos Muggles para cometer delitos, y los magos, métodos mágicos. Si se usaran métodos Muggles contra un mago, los magos que investigaran no encontrarían rastros mágicos de asesinato y concluirían que el hombre simplemente murió mientras dormía. Nada sospechoso que investigar. Sonriendo, recuperó su invisibilidad y salió de la casa. No había nada que un cuadro pudiera ver en los pasillos, así que no había intrusos que perseguir. Y el pobre hombre ni siquiera había logrado reemplazar a Dobby, así que no había elfos domésticos que evitar. En cuestión de horas, Luna Malfoy Lovegood sería una bruja muy rica. Y durante los últimos días, Hermione había estado alternando entre enfado y confusión. Además de tener más aventuras en un día de las que solían tener en un año, Harry se comportaba de forma extraña y pasaba mucho tiempo con Luna. Al principio, Hermione se alegró mucho ese verano cuando él dejó atrás la pereza y empezó a trabajar. Las cartas que intercambiaron fueron la mejor correspondencia de su vida. Ahora, sin embargo, de repente se había convertido en un experto en tantas cosas, ella sabía que había cambiado, pero le gustaba pensar que ella misma era un genio y que le llevaba varios años de ventaja en el estudio. No era lógico que pudiera alcanzarla y superarla tan rápido. Sabía que pasaba la mayor parte del tiempo leyendo y estudiando. Así que no podía decir que lo hubiera hecho más que ella.
Quizás más que ella este verano, después de todo, se fue de vacaciones con sus padres pero no más que en sus 2 años de estudios anteriores. Hermione podía permitirle convertirse en un experto en un par de cosas en tan poco tiempo. Sabía que llevaba mucho tiempo ocultando una mente brillante bajo esa actitud despreocupada, y este verano sabía que lo había visto empezar a usarla. En sus cartas, lo había visto florecer, pasando de ser un prodigio insignificante a un estudiante dedicado y con ganas de sobresalir, y, sinceramente, verlo hacer esa transición había sido una de las experiencias más hermosas de su vida. Pero no tenía sentido que de repente se convirtiera en un experto en todo. En sus asignaturas, era evidente para ella que él no tenía ningún reto. Terminaba todos sus trabajos antes que ella, e incluso la ayudaba a revisar los suyos para ver si tenía errores. Era Hermione Granger. Era famosa por tener deberes impecables. Y aunque no podía señalarle faltas de ortografía ni gramática, porque ella no cometía ninguna, a menudo le daba algún que otro consejo sobre la asignatura que la profesora no había explicado, lo que a menudo arrojaba nueva luz sobre el tema y la obligaba a reescribir varios metros de pergamino. Por mucho que hubiera querido felicitarlo por ser un buen estudiante, eso no era normal, por no hablar de que él sabía sobre protecciones o conocimientos sobre criaturas mágicas u objetos antiguos, material que ni siquiera se enseñaba en la escuela. También estaba esta nueva relación con Luna. Antes de este año, Harry había sido casi dolorosamente tímido. Rehuía el contacto humano, así que incluso acercarse a él lo hacía sentir cruel, pues se retraía inconscientemente, actuando como un animal apaleado. Había sido suficiente para que Hermione se sintiera socialmente experta en comparación, y estaba acostumbrada a pasar su tiempo sola, sin amigos. Pero su comportamiento ahora era completamente diferente. No se parecía en nada al Harry que conocía del año pasado, y Luna parecía ser una diferencia clave. El Harry de sus cartas del verano había sido el mismo. Tímido e ignorante, y apenas estaba saliendo de su caparazón en ambos aspectos. Entonces, algo sucedió en el tren. Un sospechoso obvio eran los dementores, pero había leído sobre el tema recientemente y nunca se supo que mejoraran ni desbloquearan a una persona. Su beso fue la muerte, peor que la muerte normal en sentidos fundamentales y horribles. Una parte de ella quería atribuir todos los cambios de Harry a su reciente encuentro con eso y su regreso a la mortalidad. Casi había muerto, y eso a menudo cambiaba a una persona. Sin embargo, no explicó de dónde provenía su nuevo conocimiento. Entonces Luna apareció de repente. Otra parte de Hermione pensó que habían descubierto sus hormonas juntos y estaba sinceramente feliz de que hubieran encontrado un nuevo pasatiempo. Se suponía que hacer eso con una chica les daba a los chicos más confianza, lo que podría explicar algunas diferencias sociales. Pero entonces empezó a notar pequeños detalles que desmentían esa teoría y la volvieron a confundir. Hermione siempre había odiado estar confundida, así que eso la molestaba. Tras calmarse, volvió a pensar en el extraño comportamiento de su amiga, lo que la confundía y reiniciaba todo el ciclo. Así que no le sorprendió que hubiera aprovechado la oportunidad cuando Harry le pidió que se tomara un tiempo para una conversación seria. El hecho de que la conversación fuera con Luna Lovegood y todos amenazaba con volver a confundirla. El trío había llegado al área cercada alrededor del santuario de la Reina de las Hadas y estaban esperando aproximadamente media hora antes de que el Harry del pasado apareciera para darle a Trelawney la poción que la transformaba. Harry había montado una tienda invisible en un rincón junto al seto mientras esperaban, y luego dejó que las chicas tuvieran privacidad para esta conversación. Luna observó pacientemente cómo Hermione asomaba la cabeza en la sala de estar de la tienda. La Ravenclaw respiró hondo y luego exhaló lentamente. Harry le había dado la oportunidad de hacer algo que nunca pensó que podría lograr sola, algo que había deseado desde pequeña. Le había dado un medio para vengar a su madre. Luna Lovegood era una chica rara, según todos los indicios, pero siempre saldaba sus deudas y, en lo que a ella respectaba, le debía todo a Harry. Asintiendo en silencio, decidió hacer todo lo posible para que su unión fuera feliz, incluso si eso significaba compartirlo. No quería ver a su amiga atrapada en un matrimonio sin amor. Siéntese, por favor. Luna señaló una silla mientras Hermione entraba en la habitación. ¿Te dijo Harry por qué quería verte? No, Luna respondió Hermione, repentinamente asaltada por la idea de que no tenía ni idea de lo que sabía Luna Lovegood. Siendo sangre pura y, por lo tanto, criada en un entorno mágico, podía saberlo todo, y una posible excusa para que Harry supiera lo que hacía era que ella podría estar controlándolo mágicamente. Sospechando, buscó su varita. No lo sabía.
Hermione suspiró Luna. Los secretos de Harry son suyos, no míos. Si quieres saberlo, pregúntale. Y deberías aprender a ocultar mejor tus emociones, yo tenía que hacerlo. Oh. Hermione se relajó un poco, sintiéndose algo culpable por haber sido sorprendida sospechando de una amiga así. Asegurándose de tener su varita a mano, la miró con cautela. ¿Qué es esto de Luna? Harry se va a casar conmigo, declaró Luna con calma. Es necesario debido a un acuerdo entre nuestras familias, explicó. Los beneficios son bastante grandes y las consecuencias de ignorarlo son bastante graves. Pero antes de seguir adelante con nuestros planes, quería saber si te gustaría un puesto en nuestra casa. ¿Qué? Chilló Hermione. Sabía que lo planeabas, pero cuando aceptó Harry, cuando asumió el cargo de jefe interino de la Casa Negra, respondió la rubia con serenidad. Como dije, fue un acuerdo familiar. Eso es bárbaro. Hermione estaba horrorizada. Bárbaro o no, eso es lo que va a pasar. Luna suspiró. Hermione, me gustaría que me prometieras escucharme. ¿Sobre qué, Luna? Promesa. Está bien, prometo escucharte. Bien, dijo Luna con una sonrisa de satisfacción. Porque necesito tu ayuda para resolver un asunto muy difícil. Cuando Narcissa Black se casó con Lucius Malfoy, las dos familias firmaron un acuerdo mágico vinculante. Esta mañana, Lucius falleció, pero no antes de que ambos jefes de la familia Black anularan su matrimonio y expulsaran a su hijo. Esto fue necesario para negar la fortuna de los Malfoy a Lord Voldemort, quien, como deberías saber por tus experiencias de primer año, aún existe como una sombra y está intentando recuperar un cuerpo mortal. Pero esto nos deja en una especie de aprieto. Lucius era mi tío, y como el último Malfoy de sangre, debo casarme con un Black para evitar consecuencias terribles para ambas familias. Todo parece bastante claro, decidió Hermione, ocultando sus emociones. Harry tiene que casarse contigo. No sé cuál es el problema para el que necesitas mi ayuda. En lugar de responder, Luna se llevó la varita a la sien y extrajo un hilo de memoria, colocándolo en un cuenco grande y ancho que había sido colocado junto a su codo con anticipación. Sobre el líquido plateado, se formó la imagen de Harry hablando. Suspiró. Luna, estoy de acuerdo en que te prometí protección y en la necesidad de sacar la fortuna de Malfoy del bando de Voldemort. Cuando ideamos este plan, apenas me había interesado por Hermione y pensé que podría decepcionarla fácilmente. Pero la idea de romper con ella me duele, y en lugar de hacerlo, me encuentro cada vez más cerca de ella. Luna, declaró la imagen de Harry. Amo a Hermione. Siempre la he amado. Ahora sé que siempre la amaré. Me temo que si tengo que elegir entre ustedes, debemos considerar nuestra boda cancelada. Lo siento, pero jamás podría causarle dolor, y me destroza el corazón pensar en separarme de ella. La imagen se encogió dentro del cuenco mientras Hermione parpadeaba furiosamente. La rubia miró a la morena de ojos azul claro. Como dije, me gustaría que consideraras aceptar un puesto en nuestra casa. Harry ha llegado a depender de tu ayuda y no creo que pueda vivir sin ella en este momento. Antes de aceptar, debes saber que, independientemente de tu título, la gente asumirá que eres la amante de Harry. Luna, yo nunca, no digas nunca, interrumpió Luna. Porque una de las posturas que me gustaría que consideraras es la de amante de Harry, una de ellas, al menos. Señora, chilló Hermione, mirándola rápidamente antes de volver la vista al cuenco, ahora inmóvil. Se espera que un mago de su posición social tenga al menos una amante, instruyó Luna con calma. O un grupo de chicos, supongo, da igual cuál. Antes de que digas nada, creo que deberías saber que, en realidad, no tienes que hacer nada y que tendrías varias oportunidades que de otro modo no existirían. ¿Qué quieres decir con oportunidades? Hermione seguía parpadeando mirando el cuenco. La rubia sintió que su corazón se llenaba de triunfo al ver a la chica preguntar. Una bruja nacida de mugles solo tiene unas pocas opciones para triunfar en nuestro mundo. Puede casarse con alguien de un estrato social más alto, quizá encontrar un puesto de bajo rango en el ministerio si sabe con quién ser amistosa, puede abandonar el mundo mágico como la mayoría, o convertirse en la guarda de un mago rico. Si elige esto último, se le abren varias opciones profesionales. Después de todo, no querría molestar a su patrón. La mirada horrorizada del nacido de mugles se apartó del cuenco, ahora casi olvidado. No tenía ni idea de que la sociedad mágica fuera tan intolerante. ¿Insular? ¿Retrógrado? Sugirió Luna. ¿Nunca te preguntaste por qué Arthur Weasley ocupa el puesto que ocupa? ¿Nunca te preguntaste por qué nuestro profesor de estudios mugles es un sangre pura de verdad en lugar de un nacido de mugles?
¿No te parece extraño que ambos puestos sean magos despistados que saben menos de la sociedad mugle que un niño mugle promedio de 4 años? ¿Por qué crees que siguen eligiendo a sangre pura e ignorantes para esos puestos en lugar de a alguien que realmente podría estar cualificado? Nunca, yo no, estabas demasiado distraído con lo maravillosa que es la magia y nunca pensaste en mirar más allá, reprendió Luna con suavidad. Solo digo que Harry te necesita, no tendrías que hacer cosas con él si no quisieras, y te beneficiaría aceptar mi propuesta. Se supone que eres su esposa, Luna, dijo Hermione con angustia. ¿Por qué me pides que haga estas cosas? Nuestra unión no se basa en el amor, empezó Luna. De repente, la chica parecía muy vulnerable. Espero que así sea, me cae bien Harry, él fue amable conmigo cuando poca gente lo es. Quiero que Harry sea feliz conmigo y quiero derrotar a Voldemort. Tu presencia me ayudará con ambos objetivos. Hermione tragó saliva y volvió a mirar el cuenco. ¿Por qué tengo que ser una amante? ¿No acaba de decir Harry que quería casarse conmigo? Luna suspiró. Debe casarse conmigo para cumplir con nuestras obligaciones familiares. Nuestra otra opción sería que se casara con las dos, pero eso sería mucho más incómodo. Hermione clavó la mirada en Luna. Creía que dijiste que si bien la poligamia era aceptable en el reino de las hadas, ¿no lo era entre los magos? Dije diferente, matizó la rubia. Nunca dije que se opusieran a la poligamia, solo que tenían una opinión diferente a la de los duendes. No hay nada estrictamente ilegal en tener varias esposas, simplemente está mal visto. Prefieren tener amantes, ya que así se aclara la línea de descendencia. Fijó su mirada clara en su amiga. La mayoría de las culturas, tras unos 200 años de existencia, han promulgado normas a favor y en contra de prácticamente cualquier cosa. El secreto para hacer lo que quieres es enfatizar las normas a favor y restar importancia a las que van en contra. Creo que todavía hay una multa de 50 galeones por esposa después de la primera, que era una fortuna en su época, pero hoy en día es trivial. ¿Entonces Harry podría tener un harén entero? Hermione se sintió sorprendida. Eso es legalmente aceptable, pero socialmente bastante incómodo, evaluó Luna. Tener varias esposas o concubinas solía considerarse un signo de riqueza. Ya no se usa tanto, porque muy poca gente quiere pasar por todos los trámites legales. Normalmente, solo se trata de amantes. Es el mismo, solo que hay menos problemas legales y no hay peleas entre las esposas sobre qué hijo heredará. Sin embargo, para nosotras eso no sería un gran problema. Tú podrías tener los herederos Potter y quizás los Black, mientras que yo podría tener los de las líneas Malfoy y Lovegov. La chica Granger lo consideró detenidamente. Supongo que podría funcionar. Al instante, sus brazos se llenaron de una rubia sollozante. ¡Ay, Hermione! Sollozó Luna agradecida. Gracias. Muchísimas gracias. Tenía tanto miedo de que obligaras a Harry a elegir entre nosotras, y si lo hacías, sabía que perdería. Me quiere mucho, y podría llegar a ser más, pero te quiere de verdad. Es algo que me da mucha envidia, la verdad, gimió la chica en su hombro. Hermione sonrió, pues ya tenía claro su lugar en el mundo. Ya no estaba confundida. Bueno, en ese caso, ¿por qué no le damos la buena noticia a Harry? Las dos asintió Luna con firmeza, recomponiéndose. Secándose una lágrima, declaró. Podemos lidiar con las consecuencias sociales. Hermione esbozó una sonrisa. Y yo siempre quise una hermana. La creación de una dríade era una belleza pura. En su interior, Harry se asombraba de haber sido tan grosero como para no apreciarla la primera vez. El efecto mágico era algo parecido a la aurora boreal, solo que más especial porque sabías que nunca volverías a verlo. Fue un asombroso caleidoscopio de energía mágica, acompañado, como una buena sinfonía suele ir acompañada de fuegos artificiales, por los encantadores estallidos de crecimiento de un árbol de una belleza fantástica. Esto trascendió profundamente los sentidos normales, de modo que la belleza de esta ocasión especial se sintió profundamente en los huesos. Y hablando de huesos, gracias a la poción ahora parte integral de su ser, Sybil Trelawney todavía consideraba a Harry su mejor amigo, e inmediatamente después de su creación como dríade pareció decidida a mostrarle los beneficios de ser amigo de una ninfa del bosque. Lejos de lo que los canales podrían suponer, ella quería entregarse a él de una manera completamente distinta a la que uno podría sospechar. Así que, mejor no pensar en eso, no quería saltar sobre él y arrastrarlo entre las sábanas. No, lo que hizo fue saltar sobre él, agarrar su varita y luego tirarla detrás de él. Inmediatamente después, sacó del aire un resorte de roble blanco con forma de varita y lo metió en la funda de su varita.
Era bastante diferente en tamaño y forma a su varita de acebo, o incluso a su varita de tejo, pero eso no pareció importarle. Antes de que Harry pudiera recuperarse, Trelawney le había arrebatado ambas varitas y las había vuelto a colocar. Luego sacó el baúl de provisiones de emergencia del medallón que llevaba al cuello, esparció su contenido por todo el césped y lo arrojó por encima del hombro, ahora vacío, al estanque, donde las náyades lo atraparon y lo arrastraron hacia abajo, para que nunca más volviera a ser visto por ojos mortales. Pronto se dio cuenta, mientras ella le cacheaba en busca de más objetos de madera que pudiera encontrar y reemplazar, que Sybil estaba decidida a deshacerse de todos los objetos de madera que él poseía y darle roble blanco en su lugar. Solo después de que eso le pasara por la mente, comprendió la correlación y comprendió lo que estaba pasando. Ella era el alma, un alma muy juguetona y ágil, pero alma al fin y al cabo, de un roble blanco, y estaba decidida a que toda la madera que poseía tenía que ser de roble blanco. Sybil literalmente le estaba dando pedazos de ella misma. Sacó una de sus nuevas varitas y la miró con asombro, anonadado por el concepto de lo que acababa de pasar, incluso cuando Trelawney lo tiró sobre su espalda y comenzó a hurgar en sus bolsillos, sacando los otros baúles que había comprado y preparado para servir como kits de emergencia para Luna y Hermione, incluso hurgó en sus pertenencias en busca de mangos de herramientas o marcos de fotos. Los muggles usaban plástico para una gran variedad de cosas, pero los magos no, así que lo hacían con madera, cuero o metal, lo que le daba a Trelawney una amplia gama de cosas que reemplazar, solo con su kit de safari. Incluso el barril de fresno de Fénix fue descubierto, tirado y reemplazado por un barril de roble blanco, y su Nimbus 2000 fue arrojada cruelmente a un arbusto. Y no parecía detenerse ahí. Harry estaba demasiado atónito para moverse cuando la dríade terminó de inspeccionarlo en busca de restos de madera que no le pertenecían, y al encontrarlo limpio, siguió adelante y se abalanzó sobre Hermione, arrojándole la varita con indiferencia una vez más y cacheándola como un policía buscando contrabando. Ahora, aparentemente, era contra alguna ley natural, en la mente de la dríada, que cualquiera de las tres poseyera un objeto de madera que no fuera en realidad parte de ella, por lo que una vez más se abalanzó sobre Luna una vez que la niña comenzó a alejarse sigilosamente. Un par de cascos aparecieron ante la atónita visión de Harry, y el niño alzó la vista para ver a Firenze, el centauro de su primer año. «Rápido, muchacho», le instó la criatura. «Pídele madera para un arco». ¿Por qué querría hacer eso? La mente de Harry daba vueltas. El centauro lo observó un momento. Porque, Harry Potter, cada herramienta que tienes es una más para usar en tu lucha contra el mal. Lo sabes. Así que si le ruegas a la dríade un arco para mí, te enseñaré a ti y a tus doncellas a usar el arco. Acepta. Hermione apareció sobre el chico caído, lo levantó en volteretas para espantarlo hacia Luna. Él la miró con curiosidad mientras lo hacía, y Hermione le susurró con fiereza al oído. ¿No esperabas que empezara a investigar cuando tú y Luna empezaron a demostrar todo ese conocimiento sobre criaturas mágicas? Los mejores héroes griegos aprendieron de centauros, Harry. Pero hace más de 2000 años que nadie se ofrece. Claro que vas a aceptar. Solo te ahorré tiempo, eso es todo. Sybil. Hermione se acercó a la dríade que se parecía muchísimo a ella, arrastrando tras ella a un atónito Harry. A Harry le gustaría aprender arquería, y el centauro Firenze se ha ofrecido a enseñarnos si nos das arcos para aprender, y uno para nuestro maestro, por supuesto. La dríade los miró desde donde acababa de cachear a Luna en busca de sus pertenencias de madera y les dedicó una sonrisa radiante. Sybil ya le había regalado a Harry madera de su propio árbol para varitas y demás. 2 varitas para Harry, una para cada niña y 6 baúles, pero no parecía dispuesta a detenerse ahí. De inmediato, se levantó de un salto, animada, y les dio madera para arcos, y 60 flechas a juego para cada uno, bastones, lanzas, jabalinas y también muebles, equipando su tienda compartida con sillas, mesas y camas hechas con pedazos de ella. Harry se acercó y le susurró a su amigo. Puedo entender por qué le gusto, pero ¿por qué está haciendo esto por ti y por Luna? Pues claro que solo nos viste porque te pertenecemos, Harry. ¿No te importa cómo piensa una mujer? La rata de biblioteca lo miró con recelo. Obviamente no, murmuró. Centrándose en algo que podía controlar y comprender, Harry robó del bolsillo de Hermione la hoja con el ritual para liberar a Fawkes y comenzó a examinarla. Apenas lo había estudiado un momento antes de declarar. El ritual para liberar a un fénix tardará 2 semanas enteras en realizarse, pero no podemos empezar de inmediato porque requiere ingredientes que no tengo a mano. Tendré que encontrar algunos de estos, y no son precisamente comunes.
Levantó la vista y, al ver que había recuperado la atención de Hermione, le dedicó una sonrisa irónica. Sin embargo, que no podamos hacer esto ahora mismo no significa que no podamos mantener esa copa ocupada. Podemos aprovechar ese tiempo, ya que tenemos más materiales para realizar más copias del ritual que acabamos de realizar. El de hacer que las cosas sean inmunes al fuego, y de todas formas necesito equiparlas con armas y armaduras de plata. Además, la reina dijo que añadir los materiales para hacer tela al ritual había sido una buena idea. Podríamos hacer más. En realidad, podían hacer mucho más que eso, ya que no había ninguna razón por la que no pudieran conseguir que Trelawney fuera tan inmune al fuego como ellos, pues la reina de las hadas había dicho que las hadas podían aprovechar los rituales destinados a los humanos, valía la pena intentarlo. No tenía pensado añadir artefactos mágicos adicionales a la olla esta vez, solo materiales mágicos como plata viva y algunos rollos más de piel de dragón, etc. La reina prácticamente había dicho que eso estaba bien. Seguramente no iban a agregar otro giratiempo a la mezcla. Con materiales adicionales podían hacer conjuntos adicionales. Los conjuntos adicionales eran, bueno, las amigas de Harry eran chicas, y se les notaba en la mirada que no planeaban conformarse con un solo conjunto cada una. Sin importar que se pudieran limpiar con hechizos, que nunca se desgastaran, que tuvieran amuletos que les mantuvieran la prenda perfecta para siempre y que repararan la mayoría de los daños. Simplemente necesitaban más ropa que un conjunto impenetrable, por muy bonito que fuera. Sin mencionar que a Trelawney y a su árbol les haría muchísimo bien ser inmunes al calor y las llamas. De hecho, pensándolo bien, podían estar casi seguros de que potenciar el cuerpo de la dríade mediante el ritual también potenciaría su árbol. Ese era el punto. Pero una posible desventaja era que, si un señor oscuro se enterara de lo que habían hecho, podría buscarla por todo el bosque prohibido con bastante facilidad simplemente prendiendo fuego al lugar y vigilando que árbol no ardía. Por otra parte, no hacerla pasar por el ritual no era mejor, ya que un potencial señor oscuro rutinariamente tomaba decisiones como, si no puedo tenerte, nadie lo hará. Y fácilmente podría causar un incendio forestal masivo para destruirla si no la hubieran hecho pasar por el ritual de protección contra incendios. Los señores oscuros hacían cosas así a menudo. Así que, en realidad, tenían que, al menos para la tranquilidad de Harry, someter a la nueva dríade al ritual de protección contra incendios. De lo contrario, los incendios forestales masivos podrían ponerla en peligro, independientemente de cómo se produjeran. Los incendios forestales eran, en realidad, lo único que una dríade podía temer con razón y con razón. Los mugles habían exterminado a cientos de ellos de esa manera sin saberlo, y los magos no eran mejores, habiendo exterminado a algunos a sabiendas con ese método. Así que, para evitar que alguien como Dungles quemara todos los árboles del bosque para buscarla, encontrar su árbol y así tener alguna ventaja contra ella, tenían que proteger más que el árbol de Trelawney. Bien, sería mejor para todos y un buen trabajo en conjunto si simplemente aplicaran esto a todas las dríades del bosque. Había varias docenas de dríades poblando el lugar, restos de tiempos mejores, y para cuando terminaron con todas las hadas pequeñas también deberían haber sido atendidas. Y, si pasaran unos cuantos sacos de semillas comunes por el proceso, el bosque prohibido tendría una gran cantidad de árboles que no se quemarían. Prenderle fuego al lugar no revelaría gran cosa. Quizás se podrían reducir un poco las cantidades, pero no habría nada por lo que valiera la pena incendiarlo. Hermione se detuvo un momento para examinar a su amigo mientras pensaba. Harry. Se apartó el pelo de la cara. Quería preguntarte, ¿pero por qué llevas armadura? El chico se encogió de hombros. Para protegerme en las peleas. Su rostro se arrugó. Sí, pero nada puede detener una maldición asesina. ¿Para qué molestarse? Le dedicó una breve carcajada. Me molesta porque muy pocos de los hechizos que se lanzan en combate son maldiciones asesinas o imperdonables de ningún tipo. Consumen demasiada energía y se interrumpen o bloquean con demasiada facilidad. Al verla inhalar para discrepar, intervino rápidamente. Sé que dicen que no se puede bloquear a ninguno, pero en realidad solo quieren decir que no hay hechizo para contrarrestarlos. Para una mente imaginativa, hay docenas, si no cientos, de maneras de evitar ser lastimado por uno. Esquivar es popular y funciona siempre que se puede. Conjurar o invocar cosas contra las que se topen es otro método muy popular. Así que se pueden detener. Solo quieren decir que nadie conoce un contrahechizo. Dándose la vuelta, se sentó para poder mirarla de frente. Hermione, todo tiene una respuesta, incluso si es simplemente tirarle un sofá.
Puede que no sea un bloqueo fácil, ni siquiera uno que conozcas, pero todos la tienen. Ahora bien, lo que pasa en una pelea es que uno le lanza todo lo que puede a otro, mientras que este hace lo mismo, devolviéndole el golpe. Cada uno bloquea lo que puede, esquiva lo que debe e intenta lanzarle suficiente variedad al otro para que algo le pase. ¿Me sigues? Ella le hizo un gesto de confirmación. Muy bien, asintió. Hay dos maneras generales de medir la fuerza en combate. La variedad de objetos que puedes lanzar y bloquear, y tu fuerza mágica. Un mago muy fuerte puede ser derrotado fácilmente por alguien que lanza objetos que no sabe bloquear. Además, una persona muy versátil puede ser superada por hechizos demasiado fuertes para detenerlos, que simplemente atraviesan sus escudos. ¿Sigues conmigo? Ella asintió nuevamente, completamente absorta en lo que él le estaba diciendo. Bien, declaró. Ahora bien, los hechizos usados en combate generalmente se dividen en tres categorías. Incomodan, hieren y matan. La gente usa los tres porque cualquier hechizo que logre atravesarlo causará daño y te dará una pequeña ventaja, quizás incluso te permita ganar la pelea. Un simple conjuro de piernas de gelatina puede no parecer gran cosa, pero si impacta, tu enemigo tendrá muchas más dificultades para esquivar otros hechizos. La niña asintió con más firmeza ahora. Muy bien, agradeció su atención, secretamente complacido. Las cosas que incomodan se detienen fácilmente con hechizos de escudo. No vas a destruir mi protego con un hechizo de cosquillas, pero si no lo bloqueo con uno, ganarías de todas formas, porque me reiría demasiado para pronunciar ningún hechizo. Ella asintió nuevamente y él sonrió. En combate, la mayoría de la gente intenta lanzar objetos que hieren. Maldiciones cortantes, contundentes y cosas por el estilo, sobre todo. Una maldición rompeespaldas detendrá cualquier combate, si logra abrirse paso. Este tipo de maldiciones se pueden detener con escudos, pero también pueden atravesarlos si son lo suficientemente fuertes. La mayoría de las veces que ves a magos pelear, cada uno de ellos está de pie con un hechizo de escudo, golpeando al otro con objetos para herirlo o derribar su escudo. En ese tipo de combates, el más débil siempre pierde, pero el ganador también queda exhausto. Está bien, asintió ella, y él pudo verla asimilando esa información. Sonrió. Lanzar objetos que matan cuesta muchísimo energía, y normalmente tiempo. Generalmente se lanzan cuando el otro está distraído, a menudo ocupado esquivando algo, así que tienes un segundo extra para sacarlo. Esta clase de gente simplemente esquiva, ya que cuesta demasiado detenerlos. Entonces, ¿dónde encaja tener una armadura? Preguntó con curiosidad. Harry se recostó, sonriéndole mientras se golpeaba el pecho con un dedo enguantado de plata. Cualquier hechizo que evoque una fuerza física puede detenerse por medios físicos. Las maldiciones cortantes, los maleficios contundentes y cosas por el estilo constituyen la mayoría de los hechizos lanzados en combate, y ambos son exactamente lo que esta armadura detiene mejor. Así que, si llevo esto, no tengo que agotar mi energía mágica en escudos para bloquear lo que los escudos bloquean peor. Ningún hechizo cortante ni maleficio rompehuesos atravesará esta armadura. Simplemente no puede pasar. Eso significa que la mayoría de los hechizos lanzados en combate no me harán daño, y puedo concentrar más mi poder y atención en detener lo demás o en herir al otro. Le sonrió. Entonces, si tú y yo estuviéramos en una pelea, y yo no tengo que bloquear la mitad de tus hechizos, pero tú debes bloquear o esquivar todos los míos, ya tengo una ventaja considerable. Si puedo ignorar la mitad de los tuyos, automáticamente tengo tiempo para devolverte más, y de repente te ves sobrecargada intentando bloquear o contraatacar todo. Así que empiezas a dedicar más tiempo a la defensa, por lo que no puedes lanzarme tantos ataques, así que yo puedo lanzarte aún más, ya que tengo que dedicar cada vez menos tiempo a contraatacar los tuyos. Y muy pronto, si yo hago la mayor parte del ataque y tú apenas defiendes, algo se abrirá paso para golpearte y ganaré. Le dedicó una sonrisa triunfal. Como dije antes, la mayoría de la gente usa las dos formas generales de medir la fuerza en combate. Versatilidad de hechizos y fuerza mágica. Pero ambas están sutilmente equivocadas. Lo que más importa es el tiempo. Si puedo lanzar más hechizos que tú, algo se abrirá paso, y prácticamente cualquier hechizo que te lance me dará suficiente ventaja extra para ganar. Y las dos maneras de conseguir más tiempo son lanzar tus hechizos más rápido, lo cual es bueno aprender, o conseguir alguna ventaja como mi armadura, que me permite ignorar algunos hechizos. Ganas el tiempo que te habría llevado defenderte de otra manera, para usarlo en otras cosas. Esa es la razón principal por la que hicimos el ritual de protección contra el fuego.
Para que, si alguien nos lanza un hechizo de fuego, podamos ignorarlo y devolverlo en lugar de perder tiempo invocando un contraataque. Harry la miró con seriedad. En serio, todo es cuestión de tiempo. En la batalla, nadie tendrá tiempo suficiente para hacer siquiera todas las cosas realmente cruciales. Debes aprender a elegir no solo lo que es bueno hacer, sino también la mejor manera de usar tu tiempo y energía. La guerra se trata de quién puede usar la mayor violencia contra el enemigo más rápido. Al ver que ella estaba absorbiendo esto, esperó hasta que ella asintió. Así que sonrió. Bien. Ahora bien, si tu enemigo te encuentra con una armadura como esta, ¿cómo deberías atacarlo? Hechizos de matar, porque los hechizos de herir no funcionan, respondió con firmeza. Casi, pero mal, la corrigió, levantando un dedo para reprenderla. Los hechizos asesinos requieren un tiempo y una energía preciosos y son fáciles de interrumpir. No se trata solo de sílabas pronunciadas. Los hechizos mortales requieren un segundo de acumulación mágica que los hechizos menos costosos no tienen. Así que si intentas lanzar uno y te golpeo con un maleficio de lanzamiento muy rápido a mitad de tu hechizo, se interrumpirá y se perderá. Esa es la principal desventaja de las maldiciones mortales. Ella parpadeó, honestamente sorprendida por esta información. Le sonrió. No, puede parecer contradictorio, pero lo que quieres lanzarle a un oponente con armadura son hechizos que lo incomoden. Porque, por lo general, no invocan fuerza física, así que no se pueden bloquear con medios físicos. Una maldición contundente lanza una fuerza aplastante, al igual que los maleficios rompehuesos y destroza espaldas. Las fuerzas aplastantes, así como las cortantes, son precisamente lo que la armadura mejor detiene. Pero un simple conjuro de piernas de gelatina no hace eso. No evoca fuerza física en absoluto. Simplemente te deja las piernas tan débiles como el agua, algo que la armadura no puede detener. Los aturdidores, los hechizos petrificantes o los maleficios desarmantes pueden derribar a alguien con armadura como yo ahora. Pero todos ellos se pueden detener fácilmente con escudos, objetó ella, citándolo antes. Sí, es correcto, asintió. Sin embargo, al obligarme a lanzar un escudo para detenerlos, me has obligado a reaccionar más que si hubieras lanzado un maleficio que simplemente podría ignorar. Y si pongo un escudo, aún puedes lanzarle una maldición cortante para derribar el mío y obligarme a lanzar otra o a recibir tu siguiente aturdidor. Los escudos crean un campo de fuerza a tu alrededor. Detienen los hechizos incluso antes de que impacten en la armadura. Así que, aunque mi armadura podría ignorar una maldición cortante, mi escudo no. No están diseñados para eso. Así que desperdiciaría energía deteniendo un hechizo, incluso si no necesitara detenerlo. Una luz pareció encenderse en los ojos de Hermione. Entonces, contra una persona con armadura, lanza hechizos incómodos que deben detener con escudos, y luego derriba esos escudos con hechizos hirientes. Harry asintió. Aunque los hechizos hirientes no te hagan daño personalmente, pueden derribar tu escudo, asintió. Y cuando el escudo caiga, lanza hechizos más inoportunos. Seguirás en desventaja, pero no tanto si tienes una estrategia útil como esa. ¡Guau! Ella brilló brillantemente con su nueva comprensión. Harry sonrió radiante solo de verla feliz. Y las pequeñas molestias suelen ser muy rápidas de lanzar y consumen poca energía. Eso las hace excelentes para interrumpir el hechizo de otra persona. Así que, si Voldemort saltara de entre las hojas en este instante y empezara a lanzarte una maldición asesina, pero le lanzaras un hechizo de cosquillas rápido antes de que lo hiciera, arruinarías su hechizo y, por lo tanto, no tendrías que bloquearlo ni esquivarlo. Hermione sonrió radiante y luego explotó de emoción, agarrándolo del brazo y arrastrándolo. Vamos a probarlo. Sin embargo, independientemente de sus intenciones, ese estallido de energía se vio interrumpido cuando ambos tropezaron con los escombros de un escritorio destrozado, agarrándose solo con los fragmentos de una estantería destrozada. Un laboratorio portátil y una cocina destrozados yacían encima de la pila. Harry reconoció los restos de inmediato. Acaba de arruinar mis cosas, declaró Harry conmocionado. Ese mueble portátil había sido la única habitación que había sido realmente suya. Estaba celosa, declaró Hermione, con una sonrisa divertida en sus labios. De muebles. Exclamó Harry. Su amigo de pelo tupido se esforzó por contener la risa. Bueno, era madera, y era tuyo, pero no era suyo. No soportaba la competencia. ¿Entonces lo destruyó? Se preguntó en voz alta. Bueno, sí, se regodeó Hermione, contenta de entender algo que él no. Luna apareció a su lado.
Harry, no tienes ni idea de lo rara y única que es Trelawney, ¿verdad? Aunque quizá exista otra ninfa en el mundo con un núcleo mágico humano funcional, la historia no la registra jamás. Pero no solo posee todos los poderes de una bruja, sino que también es un oráculo. Eso la hace tan rara y maravillosa como Excalibur, la espada del rey Arturo, y si quiere darte partes de sí misma para que las tengas cerca, debes sonreír, decirle sí, cariño y besarla en agradecimiento por ese maravilloso regalo. ¿Está claro? Sus ojos brillaron alegremente. Sí, querida. Asintió. Sí, Harry. ¿Cómo pasó mi librero Fidelius? No mencionó la funda de varita Fidelius porque pensó que era redundante. Cualquier cosa que pasara por uno podía eludir al otro. Hermione rió entre dientes. Harry, nadie puede ocultarle secretos a una vidente. Cualquier oráculo puede actuar como si los encantamientos Fidelius simplemente no existieran. Admito que eso también me desconcertó, así que lo busqué. Tienes un buen libro sobre ese encantamiento, ¿lo sabías? En fin, no tienes que ser un oráculo completo. Incluso un mínimo de segunda visión servirá, y la mayoría de las hadas tienen algún grado de ella. Sí, es una muy buena protección contra los magos mortales, pero no debes olvidar que hay otras criaturas ahí fuera. Las defensas definitivas no lo son, coincidió Harry, negando con la cabeza. Claro. Perdón por olvidarlo. Luna sonrió radiante y empezó a tirar del brazo de Harry. Trelawney ha estado incluyendo una de sus bellotas en cada pieza de madera que nos regala, pues siempre quiere estar contigo. Hay una pequeña bellota escondida en el mango de cada varita, bastón, etc. Además, te acaba de dar 2 docenas de estanterías para que las encantes tú mismo, y repuestos para todas esas otras cosas. Hermione, que acababa de salir corriendo, regresó corriendo con una sonrisa radiante. Le di a Trelawney un catálogo de muebles antiguos de lujo para que estudiara las opciones y características. Lo tenía a mano porque estaba pensando en hacerme un juego de muebles portátiles como los de Harry, pero creo que le gusta más. Ambas chicas intercambiaron miradas risueñas. Lo que ninguna dijo, pero ambas sabían o podían deducir, era que Trelawney se había puesto a estudiarlo al instante como si fuera un catálogo de ropa interior y estuviera tramando una seducción. No hay clavos, objetó Harry, inspeccionando una de sus nuevas estanterías. Los clavos son, en realidad, una forma pésima de asegurar las cosas, dijo Hermione con autoridad, apartándose el pelo de los ojos, perturbada por la corta carrera. A mi madre le gusta restaurar antigüedades. Así que lo sé. Los clavos se aflojan solo si agrandan los agujeros en los que se clavan, lo que con el tiempo reduce la resistencia de un objeto. Solo se usan porque son rápidos, baratos y fáciles. La carpintería es muy superior en cuanto a resistencia y durabilidad, encajando las cosas como piezas de un rompecabezas, pero requiere más tiempo y esfuerzo. Solo Trelawney puede hacerlo mejor. No necesita crear tablones ni tablas. Puede crear objetos de madera maciza con la forma que desee, convirtiéndolos en una sola pieza sin ninguna unión. La muchacha de pelo tupido brillaba como si el triunfo fuera suyo.